Diego, el saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Esas sillas de hace un buen rato estamos aquí instalados en el estadio Los Jardines del Quelito para presenciar lo que será el partido entre Tacuarí, que oficia de local aquí en esta fecha ante el puntero Libertad. Partido importante también para Tacuarí, compañeros, tomando en cuenta que está con un punto por encima de General Caballero, ahí fuera de la zona de zona roja de promedios, considerando que el rojo mallorquino está en zona de promedios, está en zona roja de la tabla de promedios. Así que Tacuarí, ganando hoy, asegurará por lo menos por esta fecha permanecer fuera de esa zona roja en la que nadie quiere estar. Por el lado de Libertad, bien lo repasaban, es el puntero del campeonato, ganando va a asegurar seguir en la cima y va a extender su distancia a 5 puntos de Cerro Porteño, por supuesto, esperando lo que haga mañana el Ciclón en el Defensores del Chaco ante Sol de América. Cuando quieras, compartimos de nuevo ambas alineaciones. Muy bien, correcto, ya estaremos con eso. El saludo de Bobadilla con los técnicos de Libertad de Ricardo F. Sí, después con compañeros, con Roque, con Santa Cruz, con Patito Aquino, con Roque en la selección. No sé si con Patito llegó a estar en la selección, pero me parece que sí, en Cerro lo hicieron. Aldo Bobadilla, que dirigió Libertad en su momento, Diego. Es correcto, muy bien, tenemos entonces configuraciones a la espera con Víctor Villalba de Martín Palermo, ganó el equipo de Cano. Olimpia le ganó en el clásico más añejo al equipo legendario. Por 2 goles contra 1. ¿Cómo te va, Juancito? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, a la audiencia, a los compañeros igualmente. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Muy bien, estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Tacuarí, equipo local acá, cancha River, Jardines del Quelito? ¿Cómo forma el Repollero? Adelante, Germán, te escuchamos. Tacuarí forma con el 22, Diego Huesca en el arco, defensa 2, Alexis Fernández, 5 y capitán de equipo Marcos Cáceres, 30 Hellerson y 37 Walter Clark. Media cancha, 10 Derlis Rodríguez, 6 Marcelo Paredes, 3 Víctor Ferraz, 34 Matías Argüello y 11 Oscar Ruiz. Como principal referente de ataque, el 7 Néstor Camacho. Esa es la alineación titular que presenta esta tarde-noche Aldo Bobadilla en Tacuarí. Por el bando de Libertad, el onceno está compuesto por el 12 Rodrigo Morínigo en portería, defensa 33 Iván Piris, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa. Media cancha, 21 Lucas Sanabria, 26 Ernesto Caballero y 19 Rubén Lescano. Como extremos, a un lado el 20 Antonio Vareiro, al otro el 35, el sub-19 Rodrigo Villalba. Como principal referencia en ataque, Ariel Galeano coloca al 7 Oscar Tacuara Cardoso, capitán de equipo. Así se presenta el Gumarelo en el barrio Umburicao, Diego. Bueno, con relación a la afluencia de espectadores, ¿cómo está percibiendo en lo que tiene que ver con eso? Pero llama a Víctor, te escuchamos, Víctor, adelante. Llega Martín Palermo, me marcan ustedes los tiempos, vamos a escuchar al menos las primeras respuestas seguramente, me marcan los tiempos allí desde cancha de River, llega Martín Palermo, técnico de Olimpia, va a arrancar la conferencia de prensa. Está todo listo, se hace la última prueba de sonido y arranca Martín Palermo. La conferencia de prensa, por una cuestión de tiempo, la conferencia va a durar 10 minutos, arrancamos. Hola, profe, ¿cómo calificás el triunfo y cómo valorás los cambios que introdujiste el día de hoy? Bueno, buenas tardes. La verdad que uno se queda con la sensación del primer tiempo, donde nos pudimos reponer en la adversidad del resultado. Creo que igualmente en el primer tiempo no lo estábamos haciendo mal. El equipo estaba haciendo un buen partido. Pero bueno, siempre parece que uno ir con el partido en desventaja, todo resalta como que las cosas están mucho peor y creo que no lo fue así. Así todo, obviamente, buscamos modificar, buscamos cambiar el plan de partido por características de jugadores, que eso nos dio en el segundo tiempo el poder igualar rápido el partido y obviamente sacar esa ventaja. Y bueno, eso es parte de mi función y también que los jugadores están
preparado para el momento que uno recurra a ellos. Y bueno, y hoy nuevamente el recambio o los chicos que entraron en el segundo tiempo, obviamente que nos dan ese triunfo, pero fue colectivo, fueron todos también los que trabajaron en el primer tiempo como lo que se hizo en el segundo tiempo. Creo que es muy positivo lo que se hizo hoy. Profesor, ¿qué tal para Deportes 1? Tercer partido consecutivo que se mejora la actitud quizás en el segundo tiempo, como que Olimpia agarra esa intensidad viniendo de vuelta al vestuario. ¿Quiere destacar quizás un poco eso también, que se logra de igual modo, independientemente del resultado que se tenga contra el rival, que Olimpia igual busca esa intensidad para el segundo tiempo? ¿Y cómo lo ve Derlis González, que justamente en su momento había mencionado que era partido a partido, y creo que hoy fue uno de los partidos más sobresalientes del 10 de Olimpia? Bueno, obviamente que uno analiza todo el contexto del partido, modifica en relación a que en el segundo tiempo, con los cambios y el partido en desventaja, tenés que proponer otra cosa. Igualmente, cuando el partido estaba igualado, era Olimpia el que proponía, o el que obviamente intentaba por nuestra vía llegar. Tuvimos situaciones, hubo la situación de Prato, de Rodney también, ahí que no pudieron finalizar esa jugada, que son a veces lo que te abre el partido y cambia completamente el desarrollo de lo que fue el primer tiempo. Ellos obviamente con una situación donde quedamos mano a mano, donde no pudimos contrarrestar, de no ganar ese duelo, encuentran el gol y eso te desestabiliza un poco lo que estabas haciendo o lo que estaba programado en relación a ese plan de partido. Entonces ahí es donde tenés que buscar otras opciones, otras alternativas, y creo que eso, desde el ingreso de Carlos de Arriba, que es otro jugador con otra característica distinta a la de Marcos Gómez, el ingreso de Derlis, creo que eso te da otras opciones de juego, te da quizás más fluidez, y bueno, y lo de Derlis es eso, ir llevándolo partido a partido. Creo que cada vez cuando entra ya se ve un Derlis mucho mejor físicamente, y bueno, y así todo ese aporte de un jugador de experiencia, de la calidad que él tiene. En cuanto esté al 100, creo que nos va a dar mucho más, pero en los últimos partidos sus ingresos fueron muy positivos, muy valorables, y que él se vuelva a sentir con esa confianza, para mí me pone contento, porque sé que él la venía pasando mal, que no podía cuando él ingresaba de inicio y no estaba para poder responder de la manera que uno quería o que el equipo lo necesitaba, y hoy la verdad que tanto el aporte de Carlos, tanto el aporte de Derlis fueron muy importantes. Todos los cambios nos dieron otras opciones y otras alternativas para que el equipo siga manteniendo esa estructura. Martín, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán para Deporte Total. Me dio la impresión que el equipo entró algo ansioso. Bueno, correcto. Gracias, muy amable, Víctor Villalba. Correcto. Conferencia de prensa entonces de Martín Palermo. Acá los equipos están en el campo. Rápidamente configuraciones y ya se viene el comentario de Ricardo F. ¿Cómo forman los equipos? Todo rápido. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Germán. Tacuero informa con Diego Huesca, Alexis Fernández, Marcos Cáceres, Hellerson y Walter Claret. Derlis Rodríguez, Marcelo Paredes, Víctor Ferraz, Oscar Ruiz y Matías Argüello, además de Néstor Camacho en ataque. En Libertad, Rodrigo Morillo, Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Rubén Lescano, Antonio Vareiro, Rodrigo Villalba y el capitán Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Julia Dosa. Hay minuto de silencio, Germán. Al señor Pascual Burró. Así es, Arturo, en homenaje al señor Pascual Burró, padre del directivo de Libertad, Felipe Burró. Muy bien, el minuto de silencio entonces, el árbitro esperando la orden, y esto va a arrancar el comentario de Ricardo F. Comentario previo en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, la cancha está para los dos. Tacuaril, si bien puede oficiar de local, no conoce de memoria este estadio.
mucho menos Libertad. Le va a costar más al que juega bien al fútbol. En este caso Libertad, que va a poner un hombre grande como Tacuara arriba para ver si de esa manera, con pelotas aéreas, abriendo la cancha, puede, ¿por qué no convertir el primero y después manejar el partido? Muy bien, señoras y señores, arranca el fútbol aquí en Jardines del Galito. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo va saliendo Morínigo, el portero de Libertad. Juega esa pelota sobre punta derecha. Está dejando cortita sobre mitad de terreno para Viera. Mueve la salida, se moviliza para el equipo repollero. Tu 0 kilómetro en bancado, plazos hasta 5 años, con una tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancot crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. La pelota va a un costado, sector preferencial, saque de costado, pertenece a Tacuarí, en ataque punta derecha, Fernández busca esa pelota, saque de manos para Tacuarí. Luomo, en Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981, carga supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! La pelota sobre punta izquierda, va marcando Villalba, tiene para Libertad por el cuerpo, pelota sobre punta zurda, el pelotazo largo de Jiménez arriba por elevación, va buscando golpe de cabeza Marcos Cáceres, el rebote para Lejano, Lejano con esa pelota juega, fue una mano, Ricardo. Fue mano, y es una mano cobrable porque él quiere manejar la pelota, dominarla en el aire, le pegan la mano y cortan, lo que podía ser una jugada favorable para Tacuarí. La pelota por el medio será tiro libre y corresponde a Tacuarí. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 guaraníes de ahorro y llevas un termito. Más info al 218-4000 Caja Mutual. El clásico más añejo de fútbol paraguayo con Arturo, con Carlos y los compañeros, la victoria de Olimpia 2-1 frente a Guaraní. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Para todo tipo de riesgos, cotizar el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La pelota sobre punta zurda, va marcando en esa zona, tiene Hoja Ruiz, pone la pelota para Fernández, le pegó, tiró pelotazo arriba, va buscando esa pelota Espinosa, pelota costado, a ver qué dice el juez, es lateral, pertenece a Tacuarí, defensa punta derecha. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Sol de América, Cerro 15-15 de fondo para General Caballero Luqueño, ese partido va a arrancar 17:30. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar a Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único es Fortini. Pasada ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Saque de costado, pelota para el fondo, va buscando Espinosa, juega la pelota dejando cortita, fue Jiménez, deja para Viera. La pelota del 5, levanta la cabeza, voltea derecho, va por arriba. Otra vez pelota sobre el costado izquierdo, mueve la pelota para Jiménez, juega, a ver, la tiene sobre mitad de terreno, va a levantar la pelota, perfila el pase corto para Caballero, Caballero para Jiménez, toca la pelota el repollero. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado de Cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo Socorro y el pelotazo largo de Jiménez, pelotazo largo, punta derecha, va buscando bien, juega la pelota Libertad, se mete Antonio, le va a pegar o no, colocó, tiró, levanta el centro, se desvía, tiro de esquina, Ricardo. Esto va a buscar el conjunto de Libertad, abrir la cancha, meter el centro, teniendo un hombre que cabecea muy bien como Tacuara Cardoso, pone muchos jugadores en la mitad de la cancha, 5 aproximadamente, o 5 en realidad, el conjunto de Libertad, y prácticamente lo mismo hace Tacuarí con un 4-1-4-1. Y le pega esa pelota a Germán. Lucas Sanabria. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Lucas Sanabria, tiro de esquina para Libertad. Pelota en el aire, golpe de puño del arquero Huesca. La pelota cae dentro del área. Falta, pita el juez, tiro libre al piso Ferraz. Tiro libre para Tacuarí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos. Con descuentos imbatibles. Participas de la promo 3.000 millones para que se sortea todos los meses en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le pega Huesca, pelotazo largo arriba sobre punta derecha, golpe de cabeza de Rodríguez, pone la pelota para Ferraz, se equivoca, la pelota sobre punta sur para Espinosa, domina, se quiere meter Espinosa, la marca de Rodríguez se la saca de costado, indica al juez y pertenece en zona defensiva para el equipo de Libertad. Pechunagget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días, con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorpresa
sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. ¿Cómo es el partido por ahora, Ricardo F? Bien, tranquilo, parejo. El que quiere, el que intenta, el que busca, quiere ser protagonista es el conjunto de Libertad, pero el Tacua en cualquier momento puede dar la sorpresa. Marcamos el tiempo de juego, Colcito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y le pega esa pelota, Germán. Néstor Camacho está para jugarlo, pero se acerca también Derlis Rodríguez para pegarle de derecha. Correcto, muy bien, señoras y señores. Tiro de esquina corresponde a Tacuaré. El árbitro va a autorizar Rodríguez. Le va a pegar también está Camacho para pegar esa pelota. Vamos a ver cómo resuelve Tacuaré. Hizo una pelota parada. Le pegó, tiró Camacho. Golpe de taco de Ferraz. La pelota la marca sobre punta derecha. Juega, avanza el equipo de Tacuaré sobre costado izquierdo. La Ferré se acerca a Boscapé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Y la pelota de Fernández levantó, tiró el centro. Morini Goepa, dos tipos se atrapa en la pelota, Ricardo F. Lo tocan por el camino. Creo que fue Paredes el central, el volante central del conjunto de Tacuarí. Por eso el árbitro cobra la falta. El centro fue bueno, la intención también, pero el arquero estaba muy despierto, muy seguro. A ver, Germán, está en el piso el portero de Libertad. Sí, acusa un golpe entre la costilla y el estómago. Es allí donde se duele mucho. El arquero del Gumarelo de a poquito se va reponiendo. Muy bien, mañana prosigue la fecha 15/15 el partido entre Sudamérica y Cerro Porteño. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y una bombilla. Entérate de la promo en energy.com.py. A todo por el Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistori, tecnología en lubricación. El partido por ahora se mantiene 0-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Estamos llegando al minuto 7 de la etapa inicial. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, mueve la salida, tiene Viera con esa pelota. Sí, Ricardo. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Porque si bien Libertad está haciendo las cosas como nos tiene acostumbrado, a tocar, a no apurarse demasiado, Tacua se cierra bien y eso lo va a empezar a complicar. La pelota de Espinosa juega punta zurda, levanta el centro, mal remate. A ver qué dice Culiagoso. Tiro de salida, pertenece al equipo de Tacuaré. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar a Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Está la barra liberteña en este escenario, Germán. Sí, hacia un costadito, el sector preferencial, a ver si comparamos con lo que es el Defensores del Chaco, hacia el costado, hacia el arco norte de ese costado, pero siempre en el sector de preferencias, allí se ubicó la barra organizada de Libertad. Muy bien, la pelota para el fondo, juega Vera, pone esa pelota suavecita para Jiménez, mueve la salida para Libertad, está dejando para el resto Caballero, levanta la cabeza, mete derecho, juega pelota cortita, otra vez para Lucas Sanabria, Sanabria movió, dejó para Caballero, toca Libertad, va a transitar pelota en su territorio, jugando cortita para Jiménez, pide, levanta la cabeza Viera, la pelota de Diego, sale pelota suavecita, otra vez para el fondo, toca para el jugador Jiménez, baja, balón al fondo para su arquero Moriniego. La promoción desesperada de Comes y Par, crédito ordinario con tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. Cerquita de minuto 10. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Y la pelota sobre punta derecha, juega Pérez, le va a pegar esa pelota, atacando fue Viera, pone la pelota para Caballero, otra vez para Viera, tiene el 5, levanta la cabeza, puntín derecho, a ver qué hace con esa pelota, juega para Pérez, la pelota en zona derecha, levanta al centro, juega bien para Antonio, se mete Antonio Vareiro, marca Ellerson, la pelota sobre el costado izquierdo, será lateral, en ataque pertenece al Gumarelo. Cantabria
Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Y su seguros Chaco. Olimpia le ganó a Guaraní el clásico más añejo por 2 goles contra 1. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Ricardo F. ¿Cómo les cuesta salir a Tacuarembó del fondo? Primero el arquero que se equivoca en la salida. Después cuando la tenía dominada, cuando pierde el balón Lucas Sanabria, le quieren pasar al número 10 a Rodríguez, que maneja muy bien, pero entre 5, entre 3 del conjunto de Libertad, así es muy difícil. Si la pierde, se va a complicar Tacuarembó. La pelota por arriba, golpe de cabeza de Eglerson, juega para Walter Clark, le pegó, tiró de zurda. La pelota por arriba, va por el fondo, va buscando lentamente Marcos Cáceres. La pelota para Marcos, juega, va por el fondo, dejó suavecita, pone para Ferraz, toca la pelota Tacuaré, balón sobre mitad del terreno. Para la pelota Ferraz tiene, juega, otra vez pelota para el fondo, móvil la salida. Está dejando cortita para el capitán Marcos Cáceres. La pelota de Marcos, juega para Fernández, está dejando suavecita, pelota para Ferraz, viene girando Ferraz moviendo zona derecha para Marcos, sale por el fondo el equipo de Tacuaré. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Saque de costado en defensa, pertenece al equipo repollero. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar en mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participás de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con Ricardo F. En la parte técnica con Oscar. En los controles Gustavito, vende Juancito. Estamos trabajando para todos ustedes, Germán Tigler. En la parte baja con todas las informaciones. La pelota para el fondo, mueve el 4. La pelota de Jiménez. ¿Va a levantar o no? Va al trotecito, tiene Jiménez. Ahora sí levantó, tiró pelota larga. Hay golpe de cabeza de Ellerson. La pelota para Lucas Sanabria, juega para Villalba. Ataca el equipo Gomarelo, se mete extremo zurdo. Viene Villalba, va por el piso, marca en esa zona, Paredes. Y se la saque de costado para Libertad. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. En el clásico más añejo con Arturo, con Carlos y los compañeros, Olimpia le ganó a Guaraní por 2-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutosos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-440. A ver, ganó, se mete bien Libertad, juega al medio Tacuara, le puede pegar o no. Marca Ellerson, el rebote pertenece a Caballero. Está, le va a pegar, le pegó, tiró. Fuerte disparo, cerca del punto izquierdo, Ricardo F. Sí, Tacuara Cardoso dentro del área, no lo podían tocar, no lo podían agarrar. El rechazo que quedó a medias. Ahí aparece Caballero para romper líneas, para amagar que le pegaba de primera, de derecha. Sin embargo, enganchó con esa pierna, le pegó con la otra, con la zurda. Un remate que pasó bastante cerca del palo izquierdo. Decía, se complica mucho en la salida el equipo de Aldo Bobadilla. Libertad puede aprovechar la situación. Muy bien, pelota al fondo, sale Tacuaré. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Ataca Tacuaré, pelota, Rodríguez juega, pelota al centro, arriba el banderín, es offside, Germán. Así es, marcado por el asistente 1 Milciades Saldívar. Ricardo, eso es ahí. Es poco lo que tiene Tacuarembó arriba. Solamente Camacho, porque los demás están para marcar. Rodríguez, Paredes, Ferraz, el propio Argüello y Ruiz, que uno piensa puede aparecer más abierto por el sector izquierdo, pero más abierto, pero más en ataque y no tanto en defensa. Así es difícil porque juega sin un 9, teniendo en cuenta que Camacho es un jugador habilidoso, pero 9 no es. Antonio se mete, ganó y peligro, corrió, levantó el centro, Antonio se desvía, tiro de esquina. Qué buena proyección de Antonio Vareiro, punta derecha, Ricardo F. Vareiro abierto por el sector derecho, Villalba por el sector izquierdo. Libertad sí ataca con mucha gente, parece que ataca con uno, pero aparecen por
derecha por izquierda, los abiertos y después los internos también, porque Alcaraz sabe cómo pisar el área y por el otro sector está Lucas Sanabria. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa acá, Germán, ahora? Advertencia para Marcos Cáceres y también para Diego Viera. Muy bien, la pelota sobre punta derecha. Se manda arriba, tiene Piris, va a levantar esa pelota. Levantó Piris, pelota en el aire. Cabezazo defensivo. La pelota por el medio, avanza Tacuarí. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Y después se suma Víctor Villalba. La pelota sobre el costado izquierdo en coordinación. Pelota sobre el costado izquierdo. Tiene Espinosa. La pelota de Espinosa juega suavecita. Está dejando cortita para Caballero. Pasó la frontera, campo rival. Caballero con esa pelota levanta la cabeza. Juega al medio. Está entregando sobre punta zurda. Movió la salida para Espinosa. Espinosa tiene, juega bien otra vez para Villalba. Espinosa toca la pelota, Libertad. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Aurrazo encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Incapiatá Thompson. La pelota sobre punta zurda, avanza bien Libertad. La pelota para Lucas Sanabria. Está dejando cortita, baja la pelota, dejando bien para Caballero. Le puede pegar al arco. A ver, dejó, mueve la salida clara. Pone para Camacho, toca la pelota, busca la contra Tacuaré. A ver, se mete Rodríguez, ganó. Colocó esa pelota, baja, punta zurda. Insiste, sostiene la pelota el equipo liberteño. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma y sábado hasta 60% de descuentos en productos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El que insiste más Ricardo F es el equipo liberteño. Sí, está obligado para mantener la distancia que tenía con Olimpia. Sabe los jugadores de Libertad que Olimpia ganó, que mañana juega Cerro, que también se le puede acercar. Acá el que está medio inquieto por el sector de preferencia es Michel Sánchez. Sí, señor, es correcto. Debajo justamente en la cabina está el director de competiciones de APF. El pelotazo largo por arriba. Pelota para el fondo, corre, se manda arriba Pire. A ver, paró, le puede pegar Lejano. Cuidado que le va a pegar o no. Lejano tiene, se acomodó Lejano. Amagó, se mueve a Macar, coloca bien, pone punta zurda, pelota larga al fondo. Arriba se mete Espinosa, marca. Sobre el costado izquierdo Rodríguez, pelota al costado, será tiro de portería para Tacuaré. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido, señores y señores, permanece 0-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. 0-0 por ahora aquí en los Jardines del Calito. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. La pelota sobre el costado izquierdo tiene Ferraz, pone esa pelota para Walter Clark. Levanta esa pelota de zurda, se manda arriba, viene buscando esa pelota Argueño. Y está marcando el hombre liberteño, pelota en costado, es lateral, en ataque o en defensa, mejor dicho. Sector defensivo pertenece a Tacuaré. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas, rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barto tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barto, un golazo. Algo similar al partido del viernes pasado, Diego, donde se enfrentaban Sol de América, Libertad o Libertad Sol de América. Sol que se defendía y Libertad que esperaba el momento para poder golpear. Ahora la misma cosa, Tacuaré que sale totalmente a la defensiva, esperando el error de Libertad, que al parecer no se va a dar porque está muy tranquilo. Repito, Camacho solo arriba es muy difícil. Ahora, la diferencia entre Sol y el Tacua es que se defiende mejor el equipo de Bobadilla. Sí, señor, lo dijo Ricardo F. Pelota para el fondo, sale Morini, gol portero, juega la pelota cortita para Diego Viera. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Un saludo para todos los que están escuchando la transmisión a través de mi espacio. Así que un saludo para todos ellos. Muy buena sintonía, pelota, Lejano juega. Se metía Tacuara, juega, Lejano, le pegó. Se desvió esa pelota en Hellerson. Arriba ataca Libertad, Tacuara bajó. No pudo pegarla esa pelota. La marca sobre punta derecha. ¿Cómo viste la acción, Ricardo F?
El remate, el primero fue bueno. Después Lescano cuando tenía para poder convertir, apareció Tacuara Cardoso. ¿Y sabe quién lo molestó? El propio compañero Villalba. Qué increíble, ¿verdad? El chiquilín que se mete en el camino del goleador. A ver, cerquita de los 20, pelota para el fondo, sale Caballero, juega esa pelota, su arquero Moriniego. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita a un guisancho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Buen sitio, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. Sigue llegando gente acá, gente al Jardines del Quelito, cancha arriba el Germán. Y especialmente en el sector preferencial, Diego, más colorido se le está dando aquí en los Jardines del Quelito. Muy bien, la pelota por arriba a propósito de Germán, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los relevos que tiene Tacuarí, te escuchamos Germán. Los de Tacuarí son Héctor Espínola, el arquero de emergencia, Ronald Domínguez, Pablo Espinosa, Rodney Pedroso, Nicolás Morínigo, Luis Cabral, Orlando Colmán, Darío Lescano, Lucas Romero, Luis Fernando Cáceres, Sebastián Bedoya y Marcelo Benítez. Los de Libertad, Ángel González, el arquero de emergencia, Iván Ramírez, Bautista Merlini, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Luis Cardoso, Hugo Martínez, Roque Santa Cruz, Miguel Yaquet, Amín Molina, sub-19 y Ángel Cardoso Lucena. Muy bien, la pelota sobre punta zurda, tiene Jiménez, domina el 4, dejando suavecita esa pelota por remedio para Villalba, presionaba la salida, tiene buscando a Paredes, y está saliendo pelotazo, no nos podía Camacho, arriba pelota para el fondo, sale Lucas Sanabria, la pelota para Lucas, sostiene, levanta la cabeza, domina de zurda, le va a pegar, levantó, tiró, cambia de frente, pelota sobre punta derecha, movió para Pires con esa pelota pide Viera, la pelota va a caer para el 5, domina, tiene sobre mitad de terreno, están llegando para el Caballero, toca la pelota Libertad, otra vez para Viera un poquito más arriba para Pires, la pelota de Iván, jugó para Lejano, amagó, bailotea con esa pelota, juega muy bien, el pase es bueno, están llegando para Caballero, juega para Lucas Sanabria, Libertad toca la pelota Libertad, está buscando el primero, la pelota de Lucas, la verdad tiene, jugó para Villalba, le va a pegarse de frente de la pelota, tiene amagó, juega bien, dejando bien esa pelota, le pegó, tiró, como vino Lejano, fuerte disparo, cerca del poste izquierdo Ricardo F. De eso hablaba, si bien pobló la mitad de la cancha, el conjunto de Libertad tiene jugadores que se desdoblan de muy buena forma. Lucas Sanabria que armó toda la jugada y Lescano que encontró el hueco y le pegó ese zurdazo cerquita del palo izquierdo de un Huesca que todavía no tuvo muchos problemas, pero es el arquero que a cada rato toca la pelota porque la tiene que ir a buscar del costado. Libertad llega permanentemente, le falta puntería. Señoras y señores, tiro de portería para Tacuarí. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANGAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. La pelota para Rodríguez, se quiere meter sobre punta sur, la pelota la marca, corre, falta, pita el árbitro. ¿Qué pasó? Es para Libertad finalmente, Germán. Así es, el agarrón fue contra Ernesto Caballero por parte de Derlis Rodríguez. Muy bien, corresponde tiro libre en defensa para Goma. Sin Lais no hay partido. Lais clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lais no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Mañana prosigue la fecha con Soldamérica, Cerro Porteño 15-15 de fondo, jugarán General Caballero Sportivo Luqueño 17-30. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE, Diego. La pelota, correcto, la pelota sobre punto zurdo. Viene buscando esa pelota, Espinosa dejó para Caballero, juega para Jiménez, tira el 4. Levantó la cabeza, botín izquierdo, juega otra vez, buscando esa pelota, Lucas para 4. Va saliendo Jiménez, todo lento en la pausita para Libertad. Levanta la cabeza, juega de zurda. Movió para Lucas Sanabria. La pelota de Lucas, juega de zurda. Mueve la pelota para Jiménez, toca la pelota el Gomarelo. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. El centro de Piri se metía, Tacuara Cardoso, la marca del hombre de Tacuarí, Ricardo F. Se ve Cáceres que se anticipó porque de lo contrario se quedaba muy solo Tacuara Cardoso, que lo siguen buscando por los costados, entra al área para ver si el capitán puede hacer el gol.
Saque de costado, pelota sobre punta derecha, tiene Pérez. Iván va a colocar el centro, tiró, levantó, golpe de cabeza, marca Ferran. La pelota sobre punta zurda. Arriba desvía, Walter, pelota en zona derecha. A ver, la tiene, rebote en un hombre de Tacuarí. Será lateral en ataque, pertenece al repoñero. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Yogur con cereales y La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteo. En el clásico más añejo, Olimpia le gana a Guaraní por 2-1. Marcamos el tiempo de tiempo. Dale, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. El remate en esa zona le pegó, creo que fue Lucas Sanabria, Ricardo F. Sí, señor, fue Lucas el zurdo que volvió a encontrar un hueco y sacar el remate. No tenía muchas opciones de pase, por eso prefirió directamente al arco, cerca esta vez del palo derecho. Señoras y señores, tiro de portería para Tacuarí. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. El partido por ahora se mantiene 0-0, Juancito. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar, XA, 42 años construyendo contigo. Una mamá wow merece premios wow por la compra mínima de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate más en electroban.com.py. Los partidos para mañana: la intermedia San Lorenzo frente a Carapegua, 10 de la mañana, mismo horario para Martín Ledesma, Pastoreo, 10 de la mañana, los juegos de la fase intermedia. En Farmacia Catedral nosotros 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Se defiende como puede Tacuarí, Ricardo F. Hiciste libertad. Se defiende, pero cada vez mejor y esperando, como decíamos desde el principio, dar el zarpazo. Ahora, saliendo en bloque puede tener oportunidades, pero saliendo a los pelotazos o a las pelotas al toque y perderla fácilmente no va a ser el negocio para Tacuarí. La pelota por el medio, transporta la pelota, Villalba tiene para libertad, juega sobre punta derecha, no pudo en esa acción, la marca en esa zona, juega Tacuarí, la viene buscando la pelota Argüello movió, tiene el 34, juega sobre punta zurda, está recibiendo Oscar Ruiz, la pelota de Oscar, se van de arriba Ruiz, la marca sobre punta derecha, tiene Caballero, juega pelota suavecita, va para el fondo, toca la pelota para Viera movió, juega para el 4 Jiménez, el balón para Jiménez para Espinosa, toca la pelota al Gumarelo. El comentario de Ricardo Mendoza es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Saque de costado, pelota sobre punto zurda en defensa, llamaba Germán. Atención con Tacuara, Cardoso sintió una molestia, aparentemente es en el posterior derecho. Por las dudas, Galeano ya ordenó que calienten Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. ¿En qué momento fue, Germán? Ahora está corriendo sin dificultad. Hace minutitos. Comenzó rengueando, ahora está tratando de retomar ritmo el delantero Gumarelo, pero recién incluso el árbitro Giancarlo Puliadosa le preguntó si podía seguir jugando porque estaba tomándose, justamente agachado, tomándose del posterior derecho. Muy bien, la pelota correcto, Germán, pelota larga al fondo, dejó correr Pérez, será saca de los estados de defensa, pertenece a Libertad. Impulsa tu empresa con Bancop, descubrir el plan de préstamo Pymes, hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz, ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. La pelota de Jiménez, juega bien, suavecita, pelota para Lucas Sanabria, pone la pelota al área arriba, sobre el costado izquierdo se mete Villalba, le van a robar la pelota, tiene Rodríguez, tiene el 10 de Tacuarí, movió, se equivocó, marca Espinosa, la pelota para el fondo para Fernández, juega, está dejando cortita sobre punta zurda, toca la pelota Tacuarí. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981, carga superaditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Cerquita de los 30, insiste Libertad con Lucas Sanabria, pone para Villalba, qué pelota dejando bien cortita, el balón sobre punta zurda para Lucas, amaga, se mete bien, marca Rodríguez, a ver, movió sobre punta
la zurda, se mete Espinosa. Va cortando la acción Fernández y es lateral para Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ahora corresponde tiro de portería para Tacuaré. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. A ver, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Hasta ahora, ¿cómo ves el partido, Ricardo F? Y no cambió mucho de lo que es el inicio, de lo que fue el inicio del partido hasta ahora. Libertad que busca, Libertad que propone, que quiere, no encuentra los espacios. Y Tacuarembó que sale de vez en cuando sin tener fuerza arriba, porque con Camacho solo va a ser muy difícil. Ahora Ruiz está queriendo acompañar un poquito las acciones de ataque. A ver, acá el árbitro pita falta. ¿Qué pasó, Germán? Falta a favor de Tacuarí, al final es lo que cobra Giancarlo Pugliadosa. Falta cometida por Ernesto Caballero sobre el jugador del equipo local. Vamos a ver si toma alguna otra determinación aparte del cobro de la infracción, porque está analizando bastante Giancarlo Pugliadosa a partir de lo que fue el mitazo, Diego. A Ruiz creo que le pegaron, ¿eh? Sí, a Oscar Ruiz, él fue la víctima de la falta. Muy bien, correcto, señoras y señores. Tiro libre para Tacuaré. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierro Mate Pajarito Lo Bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemilla, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembel. ¿Cómo están viendo los técnicos? Primeramente a Bobadilla, después a Galeano, Germán. Bobadilla mucho más activo que Galeano. Galeano más observador. Recién le estaba remarcando algo a Rodrigo Villalba en la última llegada de Libertad, en la que le había despojado prácticamente del tiro al arco a Tacuara Cardoso. Y Bobadilla sí, muy activo, remarcando constantemente a Néstor Camacho y a los extremos. Pide que no se despeguen demasiado de la línea de volantes y también a Camacho, que no quede demasiado separado de la línea de volantes, pero que presionen en la medida que puedan. Es Rodríguez, el de la derecha a la izquierda, Camacho, Germán. Así es. Muy bien, le pegó Camacho, la pelota en todo el área, se desvió esa pelota, desvió Antonio Vareiro, Ricardo F. No sé si fue un remate al arco, si fue un pase. Si fue un pase, no bueno, si fue un remate al arco muy débil. Lo cierto en concreto que reventaron los defensores de Libertad y la pelota termina al córner, pelota parada a favor de Tacuaré. Señoras y señores, tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Rodríguez de derecha y Camacho de zurda están. Le pegó Camacho, correcto, le pegó Camacho. Paredes le pegó. La pelota al arquero, seguro atrapa Moreniego. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participas de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señoras y señores, por ahora el partido permanece 0-0. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, todos les gusta. En Koala llevas tu somier o living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La pelota, Moreniego juega sobre punta derecha, está mordiendo esa pelota para Viera, le va a pegar Viera, le pega esa pelota, pelotazo en arriba por elevación. No podía atacar a Cardoso, marca Ellerson. La pelota rebota en el árbitro, juega rápidamente Libertad. ¿Qué pasó acá, Ricardo F? El árbitro tocó la pelota y bueno, reposición para Libertad. ¿Cómo le está ganando de manera fácil el central de Tacuarí a Tacuara Cardoso? Tenés razón, le cuesta. Muy fácil le gana. Conste que en la fecha anterior no jugó Ellerson, extrañó Tacuarí. Es cierto, no jugó y lo extrañó. La pelota sobre punta zurda, avanza Villalba, ganando, cayó, no pasó nada, no, dijo Pugliadosa, tiro de portería para Tacuaré. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza, exigí impacto, más de 40 años llevando energía al país. Ahora Tacuarí se cierran todas las líneas, está planteando un partido correcto, digo, en zona defensiva Tacuarí, porque sabía Aldo que Tacuarí, que Libertad, perdón, iba al ataque, Ricardo F. Claro, no tiene otra, porque es un equipo bastante... no quiero ser ofensivo, no quiero decir un equipo discreto, un equipo corto para encontrarle la vuelta. Es un equipo corto, no tiene mucho recambio, por eso está jugando con un solo delantero, un 9 falso, como Camacho, pero la acción defensiva de muy buena forma.
La pelota para Oscar Ruiz, juega para Camacho, Camacho tiene, corta la acción, Lucas Sanabria cayó al piso, Camacho pide asistencia, siente dolor, mucho dolor, Germán. Sí, pero el árbitro dijo el gesto, siga, de parte de Giancarlo Culiadosa. La pelota para Villalba, tiene Villalba el juvenil, se va a escapar, marca Rodríguez, pelota al tiro de esquina, no, dice el árbitro, tiro de portería para Tacuaré. En Energy, carga combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo de Energy PY. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Ahora Camacho le dice de todo al árbitro, Germán. Se acercó, vos aquí cruzó un cuarto de cancha Camacho para reclamarle al árbitro Giancarlo Culiadosa la no sanción de la denuncia de falta que realizó el delantero de Tacuarí. En la última acción también hubo protesta de Rodrigo Villalba. En el último desborde que realizó por izquierda, el árbitro había sancionado tiro de meta a favor de Tacua. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Por ahora el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Saque de costado, pertenece a Libertad en ataque. Saque de costado para la visita. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensá en La Serrana. La pelota por medio, marca en esa zona, tiene Paredes, juega pelotazo, sonoro arriba. Va buscando la pelota Walter Clark, ganó, se posiciona, juega Walter. Va trepándose sobre punta zurda, pide Arguello, sigue Walter. La marca de Caballero cortando, cuidado, el pase bueno. Tiene Oscar Ruiz, amagó, qué lindo Oscar. Avanza Tacuarí, jugó para Camacho. Le va a pegar Camacho, tiene, le va a pegar o no. Le pegó, tiró, se desvió una pelota en Jiménez. Insiste Walter Clark, ganó, le pica larga esa pelota, Ricardo F. Bueno, todo de Walter Clark, la forma en que picó, ganó y después Camacho que desaprovechó la gran oportunidad de Tacuarí. A ver, insiste Antonio Vareiro, marca Elerson, la pelota del arquero Huesca, desvió, se equivocó, a ver, tira Antonio, le pegó, buscó el arco, marca Paredes, ¿qué pasó Ricardo F acá? Yo creo que está muy acelerado este arquerito Huesca, saca mal todas las pelotas desde el fondo acá, se bailó encima su propio defensor para querer rechazar la pelota y se la entrega al demonio Vareiro, que no tuvo puntería, acá una falta fuerte, me parece mínimo como tarjeta amarilla. A ver, ¿qué pasó acá, Germán? La gente de Tacuarí reclama falta de Matías Espinosa sobre Derly Rodríguez, pero la cuestión es que el jugador Derly Rodríguez, al momento de haber recibido la falta, antes de haber recibido la falta, partía en offside y es lo que sancionó finalmente a instancias del asistente 1 Milciades Saldívar. Offside y tiro libre para el Guma. Buah. Pero igual me parece que de a poco se le va complicando el partido al árbitro. ¿Te parece, Ricardo? ¿Está pitando mal? Y deja jugar mucho, piensa que está bien, pero hay veces que tenés que parar cuando la falta es fuerte. La pelota de Lucas Sanabria juega, minuto 37, amaga Lucas, dejando suavecita, pone la pelota sobre punta derecha, marca Rodríguez, tiene para Tacuarí, está dejando para Ferraz, pelota larga sobre punta zurda, va dejando esa pelota para Oscar Ruiz, domina Oscar, pone la pelota para el fondo para Walter Clark, toque la pelota ahora Tacuarí. El comentario de Ricardo Mendoza es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Moviendo la pelota, extremo zurdo, recupera Walter Clark, pone la pelota para el Guayo, se mete, viene buscando sobre punta zurda Oscar, la pelota de Oscar Ruiz, a ver, ganó, se mete bien recostando a la punta zurda, tiene Ruiz, movió la pelota para Camacho, Camacho pone para Walter Clark, toca la pelota para el fondo, la recupera Paredes y otra vez toca el 6, insiste el equipo de Tacuarí, a ver, Camacho tiene, Camacho domina, Camacho ganó, se posiciona sobre punta zurda, a ver, jugando bien en esa zona del campo de juego, toca Tacuarí, Camacho, Ferraz, a ver, tiene Ferraz, mueve, transporta la pelota el brasileño. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Probas del Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Ricardo F. Mal partido de lateral derecho de Alexis Fernández. Se equivocan todas. Pelotas cortas se equivoca, pelotas largas se equivoca, en defensa se equivoca y cuando sale, cuando va al ataque también se equivoca, lo tiene que calmar un poquito Aldo Bobadilla o de lo contrario se le va a complicar por ese sector. Espinosa levanta el centro, Huesca, atento el portero de Tacuarí. Si sos socio de Copecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9% sin recargos y gastos administrativos. Copecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos
reconocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Señoras y señores, repito, el partido está por ahora igualado 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Cerquita del minuto 40 de la etapa inicial. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegís jugos Zuco en sobres de 2 litros. La pelota punta derecha, esperame Juancito Rodríguez, tiene Derris, a ver, colocó el centro por arriba, golpe de cabeza, la marca tiene Fernández, domina suavecita. ¿Qué pasó en la acción, Ricardo F? Buen desdoble, esta vez del conjunto de Tacuarí por el sector derecho, el centro no fue bueno. Le tocó a Rodríguez, despejó sin problemas la defensa de Libertad. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rubilog. Alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Por ahora el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Insiste Oscar Rubí jugando bien, se manda Walter movió, se equivocó, pelota del hombre de Tacuarí, gana bien Argüello, juega Derris, tapó Rodríguez, le pegó, tapó Morínigo, tiro de esquina, Ricardo F. Fenomenal la jugada de Tacuarí esta vez, sí. Error en la defensa de Libertad, se quedaron todos pagando, mirando cómo se metía para la definición Ruiz después. Qué solo que estaba Rodríguez y qué mal definió un jugador con tanta exquisitez técnica al bulto directamente. La asistencia fue de Oscar, Ricardo, ¿verdad? Sí, qué buena jugada. La pelota a un costado será tiro de esquina para Tacuaré. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota Camacho, tiro de esquina para el equipo local. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugos Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugos Zuco. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Señoras y señores, tiro de esquina corresponde a Tacuaré, que busca el primero. A ver, le pegó Rodríguez, pelota en el aire. Golpe de cabeza de Ellerson, epa, se molestó el compañero con el arquero, Ricardo. Sí, el que estaba corriendo el primer palo, la baja con el pecho y la saca cuando el arquero le pedía que lo deje tomar con la mano el balón. A ver, pelota al fondo, tiene Morínigo, corresponde salida para Libertad. Recupera la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z-Hombre en calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste y te gusta. Mañana prosigue la fecha 15-15 para Soldamérica, Cerro Porteño. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es de todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes participás de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. De a poquito termina la primera parte. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Estamos llegando al minuto 43 de la etapa inicial. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza. Cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A ver, pelota dentro del área, marca Ellerson, le pegó el brasileño, pelota sobre punta derecha, se mete Rodríguez, gana Tacuara, está dejando esa pelota para Espinosa. Espinosa jugó, deja para Caballero, Caballero juega, está dejando cortita, pelota larga sobre punta sur, la pelota larga, deja correr Rodríguez, será tiro de portería para el equipo local. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Hacemos el repaso de autoridades arbitrales para mañana. Soldamérica ante Cerro Porteño, juegan a las 15:15 en el Defensores, arbitraje de Blas Romero, en el bar estará Ulises Mereles. Correcto, Víctor, pelota para el fondo, tiene Huesca, le va a pegar, área chica, ubica, le va a pegar el portero del Tacuaré. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es lo que necesitas. De a poquito termina la primera parte. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados.
redes sociales El Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Por ahora Tacuarí Libertad igualan 0-0. Vamos al segundo partido mañana. General Caballero de Mallorquín ante Luqueño, 17:30 en Carendú. El designado para impartir justicia fue Juan López. En el VAR estará Carlos Paul Benítez. La pelota al centro de Espinosa. Epa, cuidado, choque de cabeza. Germán, ¿qué pasó acá? Así es, jugadores descendidos. Antonio Vareiro es el de Libertad. Y el de Tacuarí no logro identificar, pero que ambos aparentemente quedaron con cuadros. Lo de Vareiro es más peligroso, me parece, porque la desesperación de los jugadores de Tacuarí y del árbitro haciendo gestos con las manos, cuidado, parece que se llevó la peor parte el demonio Vareiro. Así es, y los miembros de equipos médicos de ambos conjuntos entraron para asistir a ambos y como remarca Ricardo, el que tiene el cuadro más grave aparentemente es el volante ofensivo de Libertad. Es que estamos lejos en la jugada, a ver si Víctor Villalba tiene la toma de la televisión con relación Diego, precisamente a eso. Sí, Víctor, te escuchamos. Durísimo el choque y pasa que a Vareiro le agarra con la parte frontal de la cara cuando él intenta cabecear. Cabecea la parte trasera de, en este caso, la cabeza del jugador de Tacuarí. El golpe fue de lleno de frente, por eso quedó con mucho más dolor, o al menos aparenta más grave lo de Antonio Vareiro. Bueno, muy bien, sí, está en el piso el hombre liberteño, el hombre de Tacuarí. Uno más se juega, sí juega. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Tacuarí Libertad empatan 0-0. Y su seguros, Chaco. Sigue en el piso el hombre de Libertad y el de Tacuarí, Germán. Así es, y yo estimo, Diego, que esto no va a terminar en el minuto 46 considerando este incidente, que se agregarán minutos más. Ahora pide camilla el árbitro, Germán. Sí, para los dos, pero en especial para Antonio Vareiro. Bueno, muy bien, correcto. Se demora el fútbol. Para una tranquilidad por lo menos parcial, Diego. El de Tacuarí sí por lo menos ya pudo sentarse de a poquito con asistencia del equipo médico, ya pudo ponerse de pie. No es el caso de Antonio Vareiro, que sí, como citaste recién, va a ser retirado en camilla. Epa, a ver, Víctor, ¿qué te muestra la televisión? ¿Algo muestra o no? En este momento estamos viendo de vuelta la repetición. Y me reafirmo en lo que decía, es más duro el choque de Vareiro porque él venía de frente y en este caso impacta contra la parte trasera de la cabeza del jugador de Tacuarí. Eso es lo que podemos ratificar ahora de vuelta en la imagen y se nota evidentemente mucho más afectado porque es una zona más sensible, la parte frontal de la cara donde se golpeó a Antonio Vareiro. Recién estábamos observando que con una remera le estaban dando aire. Aunque ahora vemos que se repone Vareiro, eso da una cierta tranquilidad. Sí, se sube a la camilla y va a ser retirado. Ojalá no sea nada grave para Vareiro, que está volviendo a ser titular en el conjunto de Libertad. Germán. Sí, antes de subir a la camilla, pudo sentarse por sus propios medios y pudo subir a la camilla por sus propios medios. Es al menos una señal positiva luego del duro choque que sufrió Antonio Vareiro. Bueno, minuto 47, Ricardo. Sí, dio uno, o sea que se va a jugar un minuto más y termina el primer tiempo. Muy bien, pelota para el fondo, sale el equipo de Tacuarí. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Uno más a este primer tiempo, Germán. Así es, se agrega al minuto que ya se había añadido. Muy bien, la pelota para Tacuara, Cardoso corrió, se mete a Tacuara, llega primero Walter Clark, pone la pelota a Huesca, le pegó el portero de Tacuarí, pelota al área arriba, paso a la punta derecha, presiona, gana, viene buscando Caballero, Caballero jugó de primera, se equivoca, la pelota terminó para Paredes, toca Tacuarí, el pelotazo largo para Camacho, llegó primero, Jiménez baja de cabeza, juega al medio, el balón para Lucas Sanabria, toca la pelota, Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras, Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Muy bien, señoras y señores, termina primer tiempo aquí en Jardines del Quelito, Tacuarí Libertad y vuelan 0-0. Relató Diego Iván. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Lo vemos acá a Damián Bobadilla.
hijo de Aldo Bobadilla y seleccionado nacional. Vamos a ver si quiere conversar con nosotros. Damián, para Fútbol a lo Grande, unas palabritas, por favor. Por favor. A verte con la familia, Damián. No, vine para disfrutar nomás acá del partido. Apoyando a tu padre de paso, Damián, ¿no? Sí, así mismo. Gran inicio el tuyo en el São Paulo, Damián. Marcaste recientemente un gol, jugaste también Copa Libertadores, gran presente también, ¿no? Sí, sí, así mismo. Una pena que se haya cortado esto, tomando en cuenta el fenómeno natural que pasó, ¿no? Sí, una lástima lo que está pasando ahí, pero bueno, el fútbol va a volver pronto. En lo personal, aguardando una oportunidad en la selección nuevamente, hay muchos compromisos, se aproxima los Juegos Olímpicos, también la Copa América, Damián. Sí, vamos a ver qué pasa. Estoy disfrutando ahora con la familia y vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias. Eran las palabras de Damián Bobadilla. No quiso conversar con nosotros, Diego, pero finalmente le logramos tirar unas cuantas respuestas. No hizo el gesto de no al principio, pero después logramos sacarles algunas palabritas al jugador paraguayo del São Paulo de Brasil. ¿Algo más por tu sector, Germán? De momento eso es lo que tenemos por acá. Cruzamos toda la cancha, Diego, ahora estamos retornando a nuestro puesto. Estaba sentado observando el partido Damián Bobadilla en el sector de plateas. Nosotros estábamos en preferencia, tuvimos que pasar por detrás del arco sur de los Jardines del Quelito para llegar hasta él. Muy bien, ya le paso a Ricardo F. Antes del comentario, Ricardo, sector de la izquierda de la cabina. Estamos viendo, ahora me aproximé a la ventanilla, Germán, pero hay mucho público liberteño en esa zona del estadio Jardines del Quelito. Sí, el sector, la preferencia lateral sur, digamos. Tomando en cuenta el arco norte en dirección a ese arco, es donde hay mayor presencia de hinchas de Libertad. Más o menos 10 minutos o 5 minutos antes del partido comenzaron a llegar en masa, principalmente los integrantes de la barra organizada del Gumarelo. Muy bien, correcto. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para tranquilidad de los oyentes, los parientes del demonio Vareiro, de Antonio Vareiro, él se recuperó y se fue caminando tranquilamente al vestuario. Digo tranquilamente en el sentido de que nadie lo estaba asistiendo, no se apoyó por nadie. Caminando, entonces creo que puede arrancar el segundo tiempo. Lo bueno para todos es que no pasó a mayores. En un momento fue preocupante por la seña de los compañeros, los propios colegas de Tacuarí, también el propio árbitro, que pedía con urgencia la asistencia. Pero por suerte no pasó a mayores, repito. El partido no fue malo no fue, pero tampoco tuvo lo que tanto queremos, las emociones, las llegadas permanentes hacia los arcos, que los arqueros sean figuras, que exista el gol, por supuesto, la mayor emoción del fútbol. Pero creo que así como fue mezquina la forma de jugar de Tacuarí, del equipo de Aldo Bobadilla. Cada uno juega con sus armas, cada uno juega con lo que tiene, con lo que puede y a lo que quiere que al final sea el resultado. Creo que para Tacuarí el empate no está mal visto. Se va a sumar un punto contra un rival muy fuerte como Libertad. Y si uno mira lo que hace el equipo que oficia de local, pone 4 en el fondo. Después pone sobre esa línea de 4 a Paredes como volante fijo, como volante de salida, intentando ser el que distribuya hacia los costados. Sobre esa línea de 4 más 1 Paredes, lo puso a Rodríguez, a Ferraz, a Argüello y Ruiz un poco más por izquierda, dejándolo solo a Camacho. El famoso 4-1, 4-1, que uno intentaba que en algún momento sea un 4-3-3, pero no pasó, un 4-2-3-1, que alguien lo auxilie, que le dé una mano a Camacho, que pelear solo él contra todos los defensores, principalmente
los centrales que son grandes. Era muy difícil para que de esa manera pueda desequilibrar, por más que sea un jugador con una exquisitez técnica terrible. No le dio la oportunidad a Tacuarí. Así es difícil realmente. Entonces uno pensaba lo otro. Tacuarí juega con las herramientas que tiene. El partido es defender, no perder, y si se puede, por esas grandes casualidades, dar el golpe y poder quedarse con la victoria, que se va a festejar de manera estupenda. Pero si miramos Libertad, yo pienso que Libertad tiene mucho más y puede dar mucho más de lo que está dando. Sin embargo, una figura con 4 en el fondo, donde permanentemente Espinosa fue el que fue al ataque. Piri no acompañó mucho. Después tiene 3 jugadores flotando en esa mitad de cancha. El que marca es Caballero. El que puede ser el desequilibrante, el de los pases filtrados, Sanabria. El que llega también y que le pega bien de media distancia al Lescano. Y abierto por el sector derecho Vareiro, a priori abierto por izquierda Villalba, dejándolo solo en punta hasta Tacuara Cardoso. Pero cuando Libertad atacaba, el que se sumaba, que era un extremo, casi un punta más, era Espinosa. Eso hacía de que se corra Villalba y vaya un poquito más adelante acompañándolo a Tacuara Cardoso para que este no se sienta tan solo. Y lo que tiene el fútbol, que es la jugada quizás más clara a favor de Libertad, un centro del Lescano al área, y cuando Tacuara Cardoso se preparaba para sacar el zurdazo, se le cruza en el camino a su compañero Villalba y le quita la gran posibilidad de convertir. Después, más allá de la figura, más allá de la distribución de los jugadores, uno tiene que observar y juzgar qué querían en el terreno de juego. Acá se entiende, pero sobremanera, que Tacuaré está haciendo el negocio, que está haciendo lo que puede, y más de lo que puso quizás no tenga Aldo Bobadilla, o no va a arriesgar porque sabe que si se descuida atrás puede sufrir demasiado. Tiene como referencia el partido anterior de Libertad contra Soldamérica, que lo aguantó 33 minutos y que después se desbordó, y Libertad en un abrir y cerrar de ojo hizo 2 goles, después hizo el tercero. Lo que significa que no se puede descuidar Tacuarí. Pero sí me llama la atención, sí me deja en deuda o queda en deuda Libertad. Con tanto y dando tan poco. Increíble, increíble. Porque no encontraron los espacios. Me cuesta entender que no encaren los extremos, que no busquen el 1 a 1. Por la velocidad que tiene Vareiro, creo que puede encarar sin problemas. Villalba, que también es un jugador que le gusta mucho ir al mano a mano. Hoy, como, no digo con temor, pero sin esa responsabilidad de desbordar, de crear, de intentar. Después lo de Tacuara Cardoso se sabe, es un jugador al que hay que servirle la pelota, prácticamente darle el pase a los pies o meterle un centro a la cabeza para que Tacuara pueda dañar. De lo contrario, que juegue un poquito más retrasado y que le pegue de media distancia, buscando ese buen remate, esa buena zurda que tiene. Pero vuelvo a mirar, vuelvo a repasar rápidamente, mentalmente el partido en los primeros 45 minutos y digo, ¿y Sanabria y Lucas? ¿Por qué tan quieto? ¿Por qué tan metido quizás en lo diseñado por el técnico? ¿Por qué no ser un revulsivo y mandarse una personal, pegarle al arco de media distancia? Hay dos jugadas, y me voy a referir porque dejé para la parte final del comentario entre tiempo a estos 2 jugadores. Hay 2 jugadas que tranquilamente pudieron abrir el marcador. Del sector derecho, apuntando al palo izquierdo, con potencia, Lescano. Cerquita del gol Libertad.
Y recostado por el sector derecho, con la cancha cambiada o con la pierna cambiada, buscando el espacio y pegándole con la pierna izquierda, estuvo Sanabria, que también pasó muy cerca del palo, lo que significa que Libertad, la más clara del partido, la tuvo con remate de media distancia. De lo contrario, no hubo una jugada donde el arquero tenga que salir a jugarse la vida o donde el jugador quedó mano a mano con el arquero. Eso lo que significa que tuvo muy poca llegada y muy poca claridad el conjunto de Libertad. Por el 0-0 y por la importancia que tiene el primer partido que se jugó el día de hoy, porque se acerca a la punta Olimpia, vamos a recordar de vuelta la parte de la conferencia de prensa de Palermo que interrumpimos, por supuesto, porque se venía este partido. Vamos a escucharlo a Palermo, técnico de Olimpia. Vamos a escuchar, Ricardo, la parte puntual porque le hice la consulta de lo de Independiente, el rumor que nos enterábamos este mediodía, y él decía que en realidad el compromiso absoluto está con Olimpia y que él no es de cortar los procesos, daba a entender eso Palermo, así que arrancamos para que se entienda con esa parte. Mira, soy, en los 10 años que llevo como entrenador, cada vez que empecé un proceso en un club, trato de cumplirlo, de respetarlo, creo que es la forma en la cual me he manejado y creo que voy a respetar. También se habla o se rumorea que capaz que mi continuidad en Olimpia está en duda. A veces escucho o se dice. Yo estoy muy tranquilo, muy seguro, sé el respaldo que tengo de la dirigencia, de los jugadores, y yo tengo contrato hasta diciembre y voy a tratar de cumplirlo y de permanecer mucho tiempo más en esta institución. Así que todo lo que pueda surgir de afuera, sea de Argentina o de otros clubes, hoy mi prioridad es Olimpia. ¿Le da más seguridad al equipo contar ahora con jugadores claves como Brera, Derlis y el caso de otros que ya están recuperados? Momentáneamente, ahora mismo, a 3 del puntero, ¿entusiasma esto, profesor, para continuar en la lucha por el título? Bueno, esperemos también en el día de hoy cuál es el resultado de Libertad, ver lo que pasa con Cerro también, pero creo que nosotros tenemos que ir a esto, fortaleciéndonos como equipo y como grupo estos resultados y saber que a su vez todavía no hemos tenido nuestro techo. Creo que el equipo todavía puede dar mucho más y rendimientos individuales también levantar. Entonces creo que ahí llevo 3 meses y medio, creo, de mi llegada, y una variable de situaciones que por lesiones, por diferentes motivos, tuve que ir conociendo el plantel. Hay un plantel muy amplio, casi 38 jugadores. Si estuvieran Spínola y estuviera Brian también, tengo 4 equipos. Entonces es difícil. Hoy también el desafío es poder recuperar a Richard cuanto antes, que él hoy por eso no estuvo en la convocatoria, porque priorizamos un trabajo con el profe y con él para que su puesta a punto y que cuando se lo tenga en consideración esté en condiciones que él esté bien y se sienta bien. Entonces creo que es eso. En la medida que podamos vamos a competir y vamos a estar hasta el final, queriendo tener posibilidades de pelear el campeonato. Cargarnos de tarjeta fue muy rápido, llevamos 12 minutos y ya teníamos 3 jugadores amonestados. Después esto es analizar el criterio, si se apresuró, si fue muy rápido las amonestaciones, si eran faltas para que realmente los jugadores sean amonestados. Pero sí, uno ya cargarte con puestos también de zonas muy combativas que a una segunda tarjeta amarilla o a disputar una jugada fuerte, podés terminar con un jugador menos. Así lo más importante de las palabras de Martín Palermo. Adelante Ricardo, adelante Diego. Correcto, Diego, a punto de iniciarse el segundo tiempo, ingresó Vareiro, lo que significa que está en excelentes condiciones. Muy bien, correcto, Ricardo. Gracias, Víctor. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar la parte final de este partido. Giancarlo Juliadosa cronometra por en 0, esperando la orden del cuarto árbitro. Va a arrancar la etapa final por ahora. Está 0-0. Cronometra esperando la pelota Ferraz. Espera la pelota Argüello. El árbitro va a autorizar. Aprovechamos.
Pero ya no hay tiempo con Juancito porque ahora sí todo listo. Señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Relata Diego Iván. La pelota sobre la punta derecha, corre, viene buscando esa pelota, extremo derecho, tiene Rodríguez, le va a pegar a esa pelota. Levantó, tiró el centro, pelota al medio, cuidado con esta. Insiste, Walter le pegó, Clarepa. Se desvió la pelota en Pérez, tiro de esquina, Ricardo F. Cuidado, qué buen remate de Clar. Sale de la jugada porque veía que su compañero venía de frente, hablo de Ruiz. Remate con mucha potencia, se desvía en Piris, casi lo engaña el arquero. La primera pelota parada del partido en el segundo tiempo lo tiene Tacuarí. Tiro de esquina corresponde a Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Camacho coloca la pelota, pero al igual que en el primer tiempo se acerca Derlis Rodríguez para darle de derecha. Bueno, muy bien, señoras y señores, tiro libre de esquina. Le va a pegar Camacho finalmente a esa pelota. Camacho le pegó, tiró, vino la pelota a la marca. Sobre la punta derecha tiene Pérez. Recupera, se manda arriba en esa zona Rodríguez. Se le va la pelota, pica larga arriba. Será tiro de portería para el Gumarelo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Bardo tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Bardo, un golazo. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Golpe de cabeza de Elerson. Sí, señor, adelante, Germán. Ambos equipos volvieron con los mismos 11 y en el caso de Vareiro sí volvió con una cinta pegada en la soga, en la zona de la ceja derecha. Es allí donde volvió con una cinta pegada allí. El volante ofensivo de Libertad volvió sin problemas. Muy bien, correcto, gracias Germán. Pelota al área de Huesca, le pegó, tiró Huesca, pelota por arriba, por elevación, golpe de cabeza y buscando a Pérez. La pelota va a caer por la media cancha. A ver, la tiene Rodríguez, juega pelota suavecita, lo toca Antonio Vareiro. Argüeño de la falta al 34, tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos, pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala de 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el clásico más añejo con Arturo, con Carlos, con Víctor, con todos los compañeros. La victoria de Olimpia le ganó 2-1 al equipo legendario. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Mañana prosigue la fecha con Sol de América, Cerro Porteño, 15-15 de fondo, 17-30 para General Caballero Sportivo Luqueño. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglo de joya de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Estamos llegando al minuto 3 de la etapa final. Tiro de esquina, pertenece al equipo repollero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Lucas Sanabria. Correcto, muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, tiro de esquina. Libertad se aproxima, es una pelota quieta, una pelota parada. A ver, Lucas le pegó, tiró pelota en el aire, remata al arco y afuera. Espinosa logró rematar esa pelota, Ricardo F. Sí, pisando el área con la pierna izquierda, el remate pide o exige un desvío, cosa que no vio Juliadosa, tampoco los demás compañeros de Espinosa. Significa que le entró mal al balón, por eso terminó donde terminó. Tiro de portería, pertenece a Tacuaré. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. División intermedia, fecha 7, mañana por la mañana, Sportivo San Lorenzo recibirá a Sportivo Carapeguá a las 10. Será esto en la ciudad universitaria. Correcto, Víctor, pelota larga al fondo, golpe de cabeza, marca Walter, la pelota para Argüeño, juega la pelota para Ferran, la pelota del 3, moviliza, juega sobre punta derecha, está dejando cortita para Fernández, toca la pelota el 2, el balón para Fernández, pone pelotazo largo al fondo, arriba va buscando esa pelota Espinosa jugando por remedio, toca bien la pelota Libertad, la tiene Villalba, se aproxima, jugó, soltó, marcó el 6 Paredes, gana, se mete bien sobre punta derecha, gana la posición, dejando la pelota, el rebote pertenece a Libertad, jugó sobre punta zurda, marca arriba, soltando esa pelota, Fernández juega los de Tacuarí, pelota larga, mitad de terreno. Otro partido para mañana en la intermedia a las 10 en el Enrique Soler de la ciudad de Capiatá. Martín Ledesma recibirá la visita de Pastoreo. Correcto, muy bien, la pelota al costado, será lateral en ataque, pertenece a Libertad. Ya mismo declaras hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván.
El partido por ahora 0-0. Y su seguro, Chaco. Acá falta, pita Julián Dosa, tiro libre para Tacuarí, Ricardo F. Sí, cortado el segundo tiempo, le conviene esto a Tacuarí, no sé si Libertad va a esperar tanto para cambiar, en este caso Ariel Galeano, y después si no cambia bien y no gana, que no le culpa a la prensa. La pelota al fondo juega Ellerson, la pelota del zaguero sale por el equipo de Tacuaré. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, carreras de posgrado presencial y a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Olimpia le ganó a Guaraní por 2-1. Sin Lays no hay partido. Lays clásicas 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos a 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lays no hay partido. La pelota para el fondo, va buscando a Lucas Sanabria, pelota para Lucas, tiene pelota al área de zurda, el pelotazo largo, corrió, se manda arriba Espinosa, ganó, pone la cabecita, tiene, a ver, piden esa zona, Villalba le puede pegar, le van a robar la pelota, la tiene Fernández, juega bien, avanzan los de Tacuarí jugando para Camacho, la pelota de Camacho, Camacho gira, está moviendo de zurda, le pegó, tiró, juega, la pelota al área arriba, corre al huello, pelota muy fuerte, gana Caballero, soltando esa pelota para Libertad. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarán Spotify, la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. La pelota de Pires juega para Lucas Sanabria, botín izquierdo, juega esa pelota en territorio de Tacuarí, juega para Antonio Vareiro, el pelotazo de Pires, pelotazo largo arriba, golpe de cabeza del brasileño Ellerson, juega su compatriota para Ferran, este movimiento de punta derecha para Fernández, a ver, sostiene y ganó Fernández con la pelota, tiene bien, cayó al piso, falta, pita Julián Dosa, tiro libre para Tacuaré. El comentario de Ricardo Mendoza es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora se mantiene 0-0. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pasate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 salud protegida. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Sigue siendo cortado con un Libertad que intenta. Yo digo, ¿hasta cuándo lo va a mantener a Villalba en el terreno de juego? Teniéndolo a Merlini, teniéndolo a Melgarejo. Tiene que cambiar antes que se le complique el partido el técnico de Libertad. La pelota al medio tiene Tacuara, Cardoso movió, juega bien de primera, se metía Villalba, la pelota para Tacuara, recupera y está dejando para Lucas Sanabria. La pelota de Lucas juega para Antonio, de cabeza soltó, desvía la pelota Ellerson, la pelota ni de cancha para Tacuara. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Y las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. A ver, estamos cruzando minuto 8, la pelota al medio tiene Caballero jugando bien, fue Lescano, juega para Antonio con la pelota, ganó, marca Ellerson, la pelota en zona derecha para Antonio, tiene Antonio, está parando Vareiro, esa pelota, levanta la cabecita, juega, se va a escapar o no de Ellerson, levantó, tiró el centro, mal remate, tiro de portería para Tacuaré. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, yogur con cereales en La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país, y La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué pasó acá, Germán? Quedó protestando la gente de Libertad un córner, especialmente Antonio Vareiro, pero se mantiene Julia Dosa en su decisión de cobrar saque de meta para Tacuarí. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Sol de América, Cerro 15-15 de fondo, General Caballero, Luqueño 17-30. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, se por Emoy. De los que están ahora calentando, Merlini, Tacuara, Cardoso, Roque Santa Cruz, Melgarejo. Uno de estos tienen que entrar, capaz que cambia de a 2, de a 3, ¿por qué no? Porque no encuentra la fórmula, ya insistió todo el primer tiempo y sigue con la misma temática en la segunda etapa sin poder encontrar cómo abrir, cómo vencer la resistencia de la defensa de Tacuarí. La pelota por el fondo, juega bien, así señor, adelante. Para
para completar nomás lo que está diciendo Ricardo, los otros que están también realizando trabajos de calentamiento, además de Merlín y Melgarejo, son Willy, Roque, también Gustavo Aguilar y Hugo Martínez, que es el único, digamos, que tiene un poco más de corte defensivo. El resto son todos jugadores ofensivos. Marcamos el tiempo de juego, Josito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota de Pires, levanta el centro, tiró. Golpe de cabeza, marca Marcos Cáceres, pelota al medio. Insiste Lucas Zanabria, hay un hombre caído en libertad. ¿De quién se trata, Germán? Fue Villalba, la pelota sobre punta sur, tiene Espinosa. Espinosa levantó, jugó ras del piso, marca Cáceres, pelota punta derecha, sale buscando la pelota el hombre liberteño. A ver, se manda arriba, pone el cuerpo, ganó Fernández, tiene el 2, sale para Tacuaré. División intermedia, el lunes hay más partidos. El primer turno, Resistencia ante Rubio Ñu. Repito, lunes 17 horas en la Chacarita, Resistencia Rubio Ñu. Correcto, muy bien, la pelota de Huesca. Levanta de zurda al portero Tacuarí, pelota larga, golpe de cabeza de Viera, pelota en mitad de terreno. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Para el descanso de mamá, juego de somier, Caprice de Paraná. Cuotas de 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El partido por ahora se mantiene 0-0. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC y la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota para Lucas Zanabria. Tiene Lucas, sí señor. Llamados Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar por Ariel Galeano. Bien, Lorenzo Melgarejo y Aguilar, los cambios son del equipo repollero. Tu 0 kilómetro en bancado en plazos de hasta 5 años con una tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bancado crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. La pelota de Viera, Viera con la pelota jugando, mitad de terreno, zona media marca, en esa zona Walter Clark. ¿Qué pretende con estos cambios el técnico, Ricardo? Yo sacaría a Villalba y Lescano. Porque no están dando mucho, ni Villalba ni Lescano. Creo que son los potenciales jugadores a seguir y lo que pretende es poder abrir esa defensa porque con Tacuara Cardoso es muy difícil. Solo Tacuara no lo va a lograr. Y la pelota arriba, golpe de cabeza, corrió, ganó Camacho, se mete Camacho, llega primero a la marca, Viera, el zaguero Libertad, Viera está con esa pelota, juega sobre punta derecha, está dejando para Pires, corriendo bien, pelota al medio para Caballero, Caballero para Viera, toca la pelota Libertad, le pega esa pelota arriba por mitad de terreno, el golpe de cabeza, el rebote para Walter Clark, la pelota de Walter, juega para Ferraz, la pelota del 3, toca la pelota Tacuaré. Para cerrar la fecha 7 de la intermedia, el lunes 19:30, el horario del partido entre Independiente de Campo Grande y Deportivo Santaní. Esto se disputará en el estadio Ricardo Greco. Correcto, Víctor. Están para ingresar a la cancha Melgarejo con la 10 y con la 9 Aguilar. Los cambios en el equipo libertaño. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Estamos usando minuto 13 de la parte final de este compromiso. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Lorenzo con el 10 y con el 9 Aguilar, los cambios del equipo de Galeano. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Acá tiro de esquina, la marca de Piris, tiro de esquina corresponde a Tacuarí. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el 9 Gustavo Aguilar, se va de la cancha Rubén Lescano, al mismo tiempo entra con el 10 Lorenzo Melgarejo. Se terminó el partido para Rodrigo Villalba, son los cambios de Galeano en Libertad. En el ojo, le diste en el ojo Ricardo F. Como siempre. Muy bien, la pelota, el tiro de esquina para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Están Camacho y Rodríguez.
Rodríguez colocado de nuevo para patear. Muy bien, correcto, es Camacho el que le pega a Camacho. Camacho le va a pegar, le pegó, tiró. Pelota en el aire a la otra zona, le pegó Walter, remata el arco. Cerca del poste, quiere el remate, Ricardo F. Bueno, siempre la misma, dos para tirar el córner y siempre le pega a Camacho, no hay sorpresa. La sorpresa fue que pasado y bastante pasado al segundo palo para que Clark le pegue con la pierna izquierda y no tuvo la puntería necesaria. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Por ahora Tacuarí, Libertad 0-0. Y su Seguros Chaco. Argüello ganó, se mete Argüello, se equivoca en el pase pelota de Jiménez, tiene el 4 Jiménez, se vuelve a equivocar también, tiene Paredes, juega el 6, está dejando para Argüello, gira, buscando esa pelota sobre punta zurda, jugando para Camacho, le va a pegar o no, tiene Camacho, levantó, lo hace rebotar a Pérez, pelota al centro largo de Ojarrugui, pelota al cabezazo, y el rechazo largo de Viera, la pelota en mitad de terreno. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado de cemento Vallavía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos una máquinas de última generación, karaoke y mucho más. Estamos en el Shopping del Sol. Oscar Ruiz se cambió de los botines y de otro color, del flúor, un color amarillento tenía, ahora va el color negro, Germán. Y cambió de posición también, Diego, porque está jugando más centralizado a diferencia de lo que fue el primer tiempo cuando había jugado más abierto sobre la banda izquierda. La pelota sobre punta derecha, juega Pérez, le va a pegar esa pelota, levantó la cabeza, juega por el fondo para Viera, toca la pelota, todo lento ahora para Libertad, repito, el partido se mantiene 0-0. En Bristol, precios locos en todos los productos, con descuentos imbatibles, participas de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar, pichugona, todos les gusta. A ver, Lescano el 25, el 38, ¿quién es en Tacuarí, Germán? Los dos que están preparados para ingresar, Darío Lescano y Marcelo Benítez, 25 y 38 respectivamente. Muy bien, Benítez el 38, Lescano, el 25 acá, tiro libre corresponde a Libertad, punta derecha. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y fui Super Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Está con el 38, Marcelo Benítez se va de la cancha al sub-19, Matías Argüello también entra con el 25, Darío Lescano. Se terminó el partido para Néstor Camacho, son los dos primeros cambios de Bobadilla en el Tacua. Muy bien, la pelota, el tiro libre, pertenece a Libertad. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Le va a pegar esa pelota Lucas Arabia, Libertad busca el primero, Lucas Arabia le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo al medio, marca como venía Marcos Cáceres, el rebote le queda en esa zona, Espinosa, offside, arriba la bandera, Ricardo F. Sí, la última creo que le cobra offside, tranquilidad, pide Aldo Bobadilla. El cambio, me gustan los dos, en realidad lo que entraron, no tanto los que salieron. Lo de Argüello comparto, lo de Néstor Camacho no, pero el técnico sabe y por eso lo quitó a Camacho, que se desgastó mucho en la primera etapa. Lescano le puede dar la frescura que necesitaba y la potencia, la fuerza que no tiene Camacho. Correcto, muy bien, lo dijo Ricardo F. Sí, señor. En el tiro libre anterior a este offside, para la falta, o por la falta, fue amonestado el jugador Marcelo Paredes en Tacuarí, el primero que ve la amarilla en el partido. El primero, Germán. Así es. Bueno, muy bien. Es raro esto en Julia Dosa, Ricardo F. Sí, pero estaba dejando pegar. Mirá que estaba dejando pegar Julia Dosa. La pelota para Pérez, va bien ajena. La pelota para el fondo para Vida. Toca la pelota Libertad. En la Liga Española, el día de hoy hubo actividad paraguaya. Omar Alderete, titular y completó los 90 minutos. Su equipo Getafe cayó 1-0 de visitante ante Alavés. La pelota, golpe de cabeza, juega punta derecha, se mete Aguilar con la pelota, puede ganar, se encontró con ese rebote, está dejándose una punta derecha para Pérez, levantó el centro, tiró, golpe de cabeza, marca Ellerson, el rebote al medio, desvió esa pelota, arriba juega Paredes, pelota por el fondo y otra vez, la pelota queda para Libertad, a ver qué pasó Germán acá.
Acá hubo un choque y aparentemente está manando sangre Antonio Vareiro. Sí, está mandando sangre en el ofensivo de Libertad. Ya va a ser asistido. Sale por cuenta propia a un costado del campo de juego para ser asistido por el equipo médico liberteño. Bueno, muy bien. Fuera del campo Antonio Vareiro. Y por ahora, repito, el partido está 0-0. En el mes de mamá tenemos regalos 2 días. Con tus compras en Koala participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La Ferré se acerca a Bosca P. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. A ver, cerquita. Ahora sí, a propósito, la campanita. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Tacuarí Libertad igualan 0-0. Y su seguros Chaco. En el clásico más añejo, Olimpia le ganó a Guaraní por 2-1. En el fútbol italiano, hoy Torino le ganó 3-1 a Milan. Entró en el segundo tiempo Tony Sanabria a los 29 de la etapa complementaria. Repito, Torino venció 3-1 a Milan. Correcto, Víctor. Mañana prosigue la fecha con Sudamérica, Cerro 15-15 de fondo, General Caballero Luqueño 17-30. Decide bienestar y certeza. Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. El partido por ahora se mantiene 0-0, Ricardo F. 0-0, Libertad un poco más pretencioso, con hombres que pueden desequilibrar. Ahora Vareiro entra totalmente vendado. La parte de la cabeza vendada del demonio Vareiro, que cabecea bien. Ojalá no le estorbe la venda. La pelota sobre punto zurdo, será lateral y pertenece a Libertad, sí señor. Sí, en un forcejeo anterior con Walter Clark se le había desacomodado la cinta a Antonio Vareiro, es por eso que definitivamente el equipo médico descarta esa cinta y directamente le venda la cabeza completa a Antonio Vareiro. Correcto, Caballero, pone esa pelota para Espinosa, levanta el centro, hay un desvío, será saque de costado para Libertad. A todo ponerle Bistoni, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este resultado le favorece mucho por ahora a Cerro Porteño, Ricardo F. A Cerro Olimpia, que ganó el día de hoy, que acorta una diferencia a 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos menos lo que va a tener de ventaja el conjunto de Libertad sobre Olimpia si se mantiene este resultado de 0-0. Amonestado, ¿quién es Libertad? Ernesto Caballero, Diego, el primero que ve la amarilla en Libertad por falta sobre Derly Rodríguez. Muy bien, será tiro libre en su territorio, tiro libre para Tacuaré. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota por Remedio juega, tiene esa pelota Caballero. A ver, con esa pelota es Lorenzo, finalmente tira Lorenzo, gana Lorenzo. Lorenzo con esa pelota jugando bien para Aguilar, ¿le va a pegar o no? Busca el primero, a ver, tira Antonio, vuelve a ganar, se mete sobre la punta derecha, tiene un vendaje en la cabeza. Pelota a un costado y será tiro de portería finalmente. En Argentina terminó el partido, River goleó 3-0 a Belgrano, tantos de Echeverri, Colidio y Solari. En la banca de River estuvo el argentino nacionalizado paraguayo David Martínez, pero no le tocó ingresar. Ricardo. Creo que Vareiro está pidiendo el cambio. Con la actuación que tienen en esta segunda etapa, vamos a culparle al golpe del primer tiempo. Algo pasó, pero no está rindiendo Vareiro. Por eso rápidamente manda a calentar a los demás jugadores que todavía tienen posibilidad de ingresar, el técnico Ariel Galeano. ¿Cómo le cuesta a Libertad llegar al primero, Ricardo? Demasiado. La pelota por Remedio, va buscando esa pelota Caballero, tiene gana Caballero Resto, se manda arriba sobre punta zurda, está con esa pelota, está marcando el hombre de Tacuarí, pelota otra vez para Caballero, se le va el balón nomás y es lateral, punto derecho para Tacuarí. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes, Cantabria S.A. A ver, modifica Libertad, Germán. Galeano llama a Hugo Martínez y a Bautista Merlini, Diego. También está Roque, también está preparado el 24, sí, Germán. También tres modificaciones hará en esta ventana Ariel Galeano.
Bueno, muy bien. Martínez, Roque y Merlín, los cambios de Galeano. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Papasa. Acá corresponde el tiro de esquina. Tiro de esquina pertenece a Tacuaré. Tupi, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Cerquita del minuto 25. Tiro de esquina para el repollero. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. A ver, ¿qué pasó acá, Germán? ¿Se fue la pelota o no? ¿Qué pasó, Germancito? Cabezazo de Oscar Tacuara Cardoso, le aplicó el cabezazo muy incómodo, se perdió a un costado del poste derecho de Huesca. Muy bien, ahora sí estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Libertad. Adelante, Germán. Entran Hugo Martínez, Bautista Merlini y Roque Santa Cruz. Se van Lucas Sanabria, Antonio Vareiro y Oscar Tacuara Cardoso. Ricardo F. Bueno, prácticamente el famoso hombre por hombre, puesto por puesto. Tampoco arriesga demasiado, que digamos, Galeano, en esta segunda tanda de cambios que mete. Cambio también de capitán. Tacuara Cardoso le cede la cinta a Roque Luis Santa Cruz. Merlini sí puede ser un jugador desequilibrante porque encara en el 1 por 1, puede marcar la diferencia para Libertad. Muy bien, correcto, muy bien. ¿Sabes qué me pasó, Ricardo? ¿Sabes qué me pasó? Murió la batería de mi teléfono, hermano. ¿Cómo que así? Bueno, se terminó la batería. Me confié mucho por lo visto con la batería del teléfono, pero ¿sabes qué? Se me fue el mazo, hermano. A ver, Juancito. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar. En mayo, por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Muy bien, la pelota al medio, señores. 0-0 el compromiso. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Urizal. Ricardo F. me da una mano, correcto, bien, precavido el hombre con cargadores por medio. Como dice Arturo, está de todo, tiene de todo Ricardo F. Tiro libre para Tacuaré. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El precavido vale por 2, esa famosa frase, Ricardo. Totalmente, hay que estar en todas siempre. Muy bien, la pelota por el fondo, subside, señoras y señores, en directo pertenece a Libertad. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para junto gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Señoras y señores, por ahora sigue 0-0 aquí en los Jardines del Quelicho. Tacuarí contra Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes. Aguilar le pegó afuera el remate de Aguilar, resistencia de Roque, el remate de Aguilar, Ricardo F. Sí, doble pared, Aguilar Roque y después Aguilar que queda de frente al arco. Le pegó horrible el delantero, parecía el primero para el Gumarelo que no quiso ser. Tiro de portería para Tacuaré. Con Rombos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488 Rumbos. Toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota sobre punta derecha, avanza Tacuarí, juega, se mete Fernández, la marca en esa zona de Pérez. La pelota suavecita, juega al medio, viene buscando esa pelota Boca Ruiz. Le va robando la pelota a Lorenzo. Se equivocó, movió de zurda, se equivocó Lorenzo. Es lateral en ataque, pertenece al equipo de Tacuaré. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. Sí, Germán. Y acá ya comienza de parte de Libertad, de parte de la hinchada organizada de Libertad, el cántico, el clásico cántico Movete, Gumarelo Movete. Está siendo impaciente ya el público considerando que queda menos de 20 minutos y el partido continúa empatado.
Lo que pasa que va, Ricardo, minuto 30 y por ahora no hay nada, Ricardo. Poco, pero el rival también juega. Y hay que darle mérito a Tacuarí, que se está defendiendo de buena forma. La pelota para el fondo, sale del fondo el equipo liberteño. En el fútbol de Ecuador arrancó el partido entre Independiente del Valle y Liga de Quito. En la Liga es titular Alex Arce y en Independiente del Valle en la banca el compatriota Luis Zárate. Correcto, Víctor, pelota para el fondo, sale Caballero. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Forma hoy sábado, hasta 60% de descuentos en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú, hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Forma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué pasó con Lorenzo Pelgarejo, Ricardo F? Quiso hacerse un autopase, pero le salió tan mal que terminó a un costado del terreno de juego. Pelota para el arquero. Se enciman entre Roque, Aguilar y Melgarejo. Así es difícil. Marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Y en el clásico más añejo, Olimpia le ganó Guaraní por 2-1. Cerámica Itagua, a su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. 0-0 el partido aquí en Jardines del Quelita. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contactar el 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. La pelota va a costado, saque de costado, punta zurda, pertenece a Libertad. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Va a modificar Tacuarí, prepara 2 cambios, Germán. Orlando Colmán es uno de ellos, con la casaca 21, y el otro es Ronald Domínguez, número 8 para él. Ricardo F. Me gusta mucho Domínguez, es un jugador que tiene remate de buena distancia. Y Colmán, que le puede dar también un poco más de agresividad al conjunto de Tacuarí, que se está jugando. Inteligente es lo que hace Bobadilla, va a empezar a jugar con la desesperación de Libertad, que se le está acabando el tiempo. Muy bien, a ver, saque de costado en la defensa, pertenece al equipo de Tacuarí. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de costado, pelota sobre costado izquierdo en ataque, pertenece al equipo de Tacuarí. En Shell le cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Aguilar sin fronteras. Con la pelota, Roque con la pelota, le va a pegar Roque, le puede pegar, juega Merlini, le picó larga esa pelota, insiste, juega Libertad, Espinosa con el balón, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza, viene buscando la pelota Roque, extremo zurdo, Roque para, otra vez juega para Espinosa, insiste Libertad, jugando para Roque, extremo zurdo, amagó, vuelve a ganar, se mete, pone el cuerpo, le robaron la pelota a Ricardo F. Y sin falta, bien por el árbitro, forcejearon y ganó el jugador de Tacuarí. Avanza ahora, encontró la pelota Merlini tiene, gira Merlini, está con esa pelota, mueve la pelota, dejando para Martínez, otra vez para Aguilar, giró, le va a pegar, le pegó, tiró, desvió esa pelota el nombre de Tacuarí, insiste Libertad, sobre punta zurda, pelota al fondo, cuidado con ella, tiene Lescano movió para Fernández, ahora tiene Tacuarí, pelota sobre punta derecha, mueve para Fernández. En Perú hubo gol paraguayo el día de hoy, Teodoro Paredes, el zaguero central, solo que no sirvió de mucho su gol, perdió 5-1 su equipo Unión Comercio ante Sporting Cristal. Otro paraguayo que disputó este partido, Hernán Pérez, completando los 90 minutos con la camiseta de Unión Comercio. Roque jugó al medio, juega Martínez, se desvió esa pelota, pelea Aguilar tiene para Libertad, juega, está dejando para Pérez y otro centro, tiró, pelota dentro del área, la marca de Fernández. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que pegó en claro esa jugada de Aguilar, que parecía se le metía al arquero Huesca, que se quedó paradito, y después no puede Roque Santa Cruz porque le están ganando todo por arriba. Sí, señor. A ver, cae el hombre de Tacuarí, cayó al piso. ¿De quién se trata, Germán? Ruiz
Oscar Ruiz, que va a ser justamente uno de los cambiados, porque ingresa en su reemplazo el 21, Orlando Colmán. Pide Camilla el ofensivo de Tacuarí para salir. Así será. Y a la misma vez entra con el 8 Ronald Domínguez. Se terminó el partido para Víctor Ferraz. Tercer y cuarto cambios que introduce Bobadilla en Tacuarí. Por el lado de Libertad, recordemos, Diego ya utilizó todos sus cambios disponibles. Ariel Galeano solamente utilizó 2 ventanas, pero ya realizó las 5 modificaciones disponibles. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ricardo, con estos cambios, ¿qué pretende el técnico? Bueno, primero ser un poquito más agresivo. Me parece que Domínguez es un jugador que le puede dar remate de media distancia. Ferraz es bastante luchador. Y hay que ver si Colmán puede colaborar en esa manera. Porque desde que ingresó el que yo pensaba le iba a dar frescura en ataque por la potencia que tiene el Lescano, todavía no la tocó. Muy bien, correcto los cambios en Tacuarí. Por ahora el partido está 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora 0-0 el partido. Y su seguro Chaco. La pelota va a un costado y el lateral otra vez, sector de platea, saque de costado para la visita. Sin Lays no hay partido. Lays clásica de 75 gramos, queso y cebolla de 86 gramos, a 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin Lays no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta de Piris sobre el recientemente ingresado Orlando Colmán. Es amonestado el lateral derecho de Libertad. Y también por protestar esta última infracción es amonestado el técnico gumarelo Ariel Galeano. Bueno, amonestado Piris, amonestado el técnico, Ricardo. Piris correctamente amonestado, va directamente al físico del jugador porque le ganaba en la posición. Y lo de Galeano se entiende, ¿verdad? Está empezando a perder puntos y sabe lo que le puede llegar a esperar. Muy bien, a ver, estamos cruzando minuto 36 de la etapa final. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se sienten con Control Hot Passion, Control of Viewer. Repito el partido por ahora. Cancha de River está 0-0, pelota de Martínez, juega pelota al medio. Responde Tacuarí, se manda arriba en esa zona. Viene buscando a Paredes, gana el 6. Paredes con la pelota, soltó, jugó al medio. La pelota de Morínigo. Se recupera ahora Piri. Está sentido lateral derecho, Libertad, Germán. Así es, cayó Iván Piris. Con dificultad se pone de pie de nuevo lateral derecho. Acá comete falta el hombre de Tacuarí, comete falta Huito Martínez, tiro libre para el repollero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, marca Caballero, pelota a un costado, le está costando el partido a Libertad, Ricardo. Le cuesta demasiado, no tiene forma de ingresar. No tiene el jugador desequilibrante. Yo pensé que Merlín iba a proponer ese mano a mano, ese 1 por 1, pero definitivamente Libertad no está pasando por su mejor momento. Y Tacuarí está tranquilo en zona defensiva. Y se puede dar la victoria de Tacuarí en cualquier momento si es que Libertad sigue dejando los espacios y si el Tacua se anima. La pelota punta derecha, saque de costado, pertenece a Tacuarí. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardinals para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Mañana prosigue la fecha con Sudamérica, Cerro Porteño 15-15 de fondo, 17-30 para General Caballero Luqueño. La próxima fecha para estos equipos, Libertad jugará como local ante Nacional el martes a las 20 y por su parte Tacuarí será visitante ante Sol de América en Villa Lisa el miércoles a las 17:30. ¿Cuándo arranca la fecha? ¿El martes, Víctor? Hay partidos martes, miércoles y jueves. Martes 2, miércoles 3 partidos y el jueves un solo juego. Correcto, muy bien, la pelota para Huguito Martínez, juega Martínez, pone la pelota sobre punta derecha para Pérez, la pelota para Iván, se desprende de la pelota, jugando bien sobre derecha, la marca en esa zona de Domínguez, pelota suavecita al medio, cuidado, insiste Aguilar, le quiso pegar en la pelota, la marca, gana Espinosa, pone el cuerpo, cayó, no pasó nada, va la contra, la tiene bien, pelota para Tacuarí, tiene Domínguez jugando bien, pone la pelota para Colmán con la pelota, se manda arriba, Colmán bajó, Lescano, estaba a definir, tiró.
tapó el arquero. Tapó el arquero Ricardo F. Tapó el arquero, pero el offside lo salva Lescano de la definición horrenda que hizo. La jugada fue estupenda realmente. Qué bien salió Tacuarí de contragolpe, pero qué mal Lescano, por favor. A ver, Germán, estamos cerca de los 40. ¿Quién está en el piso en Tacuarí? Derlis Rodríguez, y aparentemente él va a ser el último cambiado en el conjunto de Bobadilla. Muy bien, cerca de los 40. A propósito, ya estaremos marcando enseguida con cuál el tiempo de juego. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber oficial. El lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El 13 es Espinosa en Tacuarí, Germán. Sí, Pablo Espinosa iba a reemplazar a Derlis Rodríguez, que aparentemente sufrió una lesión en la última acción defensiva de Tacuarí. Vamos a esperar la confirmación por parte del cuarto árbitro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. A ver, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con el 13 Pablo Espinosa, se retira lesionado Derlis Rodríguez. En camilla se va. El número 10 es el último cambio de Aldo Bobadilla en Tacuarí. La rodilla, parece la rodilla por los gestos y por la forma en que se tapa el rostro. Rodríguez, qué lástima, es un jugador que está creciendo bastante en lo futbolístico. Ojalá no sea nada grave, pero los gestos de dolor y la forma en que hizo la seña es la rodilla. Muy bien, la pelota la arriba, punta zurda, y esto de a poquito tremenda. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ganó Colmán se mete para Tacuarí, pico larga esa pelota, marca bien, no pasó nada finalmente en esa acción, Ricardo F. No se decidió el chico, tenía 4 jugadores que lo estaban marcando, no sabía si seguir con el balón, rematar al arco, buscar a un compañero, no hizo ninguna de las 3. La pelota para Martínez, avanza Libertad, juega sobre punta derecha, se mete Martínez, la marca de Paredes, juega pelota fuerte para Walter Clara. Este va soltando pelota de medio para Lescano. Lescano tiene, toca la pelota Tacuarí. Otra vez para Walter, ya se puso de pie Rodríguez, finalmente no es nada. Pelota de Paredes tiene. A ver, corrió, cayó por el piso, no pasa nada. Saque de costado para Libertad. Si se confirma este resultado, la tabla quedará así. Libertad 36, Cerro Porteño 33, Olimpia 32. Y haciendo la aclaración que mañana si Cerro gana, igual a Libertad, pero Cerro siempre va a correr con ventaja en el desempate ante Libertad porque ganó el encuentro de vuelta hace 2 fechas en la Huerta. Es así, la pelota sobre la punta zurda. Merlene juega para Espinosa, levanta el centro, lo hace rebotar a su hermano que va jugando sobre la punta derecha. Los hermanos se van encontrando. A ver, la pone sobre punta zurda, tiene Tacuarí, viene girando en esa zona. Se mete Colmán, va ganando la pelota, juega al medio para Domínguez, pelota acostado. Será lateral y pertenece a Libertad. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota PZ4X, 1.700 millones en el poderoso Salud Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, sí, por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares sea 42 años construyendo contigo. Estamos llegando al minuto 43 de la parte final. Una mamá wow merece premios wow. Por la compra mínima de 500.000 guaraníes participas de premios increíbles. Entérate más en electroban.com.py. Llegó el Catedral Weekend a Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% todos los medios de pago. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El centro por arriba. Pelota al medio, baja el defensor de Tacuarí, Ricardo F. Sí, bajó bien, sacó bien como en toda la noche, gana el taco por arriba, por abajo. Qué poco de Lescano, ¿eh? Yo pensé que le iba a dar un poco más de lucha, agresividad, pero solamente pasa y mira cómo la pelota va de un lado a otro. La pelota por el fondo, juega Viera. Y este movió suavecita para el 4 Jiménez. Toca la pelota el Gumarelo. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamo pymes. Hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. La pelota al piso, cae Fernández. Si hay falta, hay tarjeta o no, Germán. Si hay tarjeta, Germán.
Para Lorenzo Melgarejo, es el tercero en realidad, que ve la tarjeta amarilla en Libertad, el cuarto en lo que va del partido. Muy bien, tiro libre, pertenece a Tacuani, el partido termina de a poco, Ricardo. Se va al partido, vamos a ver cuánto adiciona, siguen jugando y no hubo orden del árbitro, le conviene esto a Tacuarí para pasar más aún el tiempo. Quedó sentido a un jugador de Libertad. Sí, señor, cerca del minuto 45. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Está en el piso, se recupera el hombre de Libertad, Germán. Ernesto Caballero, muy sentido se lo ve al volante central de Libertad. Tuvo que ser ayudado por rivales para ponerse de pie. Presenta dificultades en la pierna derecha, aparentemente, el volante liberteño. Muy bien, el partido a poquito termina aquí en Jardines del Quelito. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubelog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0 aquí en Cancha River. Y su seguros Chaco. Monumental. 6 minutos, Germán. Se va hasta los 51 de esta etapa complementaria, Diego. Muy bien, por ahora 0-0. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá, solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ingresa a www.apostar.la. Apostala a ganarlo, cambia todo. 6 minutos, Ricardo. El famoso un poco mucho. No se perdió mucho tiempo, principalmente en esta segunda etapa. Quizás por los cambios, pero no hubo un lesionado que haya hecho pasar el tiempo. Y tampoco Tacuarí dejó que pase eso. Entonces me parece mucho lo que da el árbitro. Muy bien, la pelota para el fondo, repito. Este empate le viene bien a Cerro, le viene bien a Olimpia. Ya dijo Víctor Villalba la tabla de clasificación por ahora del campeonato 0-0. La marca de Jiménez corresponde salida en ataque y es para Tacuarí. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Embel. Y acá, Ricardo F., podemos escuchar ya el silbido, la protesta, los hinchas de Libertad impacientes, Ricardo F. Sí, un descontento total con la gente de Libertad. Para su técnico, le dicen de todo a Galeano. Es así, pelota al tiro de Gina, pertenece a Libertad. Sí, Germán. Recriminaciones, justamente quería remarcar lo de Ricardo. Recriminaciones especialmente para el técnico de Libertad. Correcto, muy bien. La pelota al medio, golpe de cabeza. Tiene Walter. La pelota para Walter, cara para Tacuarí. Juega sobre punta zurda. A ver, insiste Tacuarí. Se manda arriba Benítez, colocó, tiró al centro. La marca al medio. El rebote pertenece a Domínguez. Le puede pegar el 8. Y está bajando, toca la pelota para Paredes. Levantó, tiró, pelota entre el se mete Descano. Darío colocó el buscapié. No pasó nada en esa zona. Se mete Ellerson. Ellerson juega. Avanza Tacuarí, Ricardo F. Que maneja el partido en los últimos minutos con la desesperación que tiene Libertad de querer ir a buscar a como dé lugar el triunfo. Tiene espacio Tacuarí. Sí, señor. A ver, pelota, punta derecha. Insiste Merreine, juega. Avanza Merreine. Está con esa pelota, juega. Estamos llegando al minuto 47, repito. Insiste Libertad. Roque con la pelota. Roque jugó. Entregó para Aguilar Merreine. Toca el repollero. Pelota sobre punta zurda. La pelota para Espinosa. Espinosa tiene, levantó. Tiró el centro. Golpe de puños del arquero Huesca. La pelota al medio recibe Merreine. Otra vez juega para Caballero. Merreine toca Libertad. Insiste, busca el primero. Aguilar le va a pegar. Le pegó. Vino un rebote en nombre de Tacuarí, Ricardo. Está jugando la vida. Tacuarí le pegó a Espinosa, que acaba de ingresar. Ese remate que tenía buen destino por parte de Aguilar. La pelota en área, insiste Libertad. Llega primero la pelota Ellerson. Pelota arriba. Repito, qué partido en estos minutos finales. Estamos llegando al minuto 48. Pelotazo largo arriba. La marca se mete. Jiménez baja de cabeza. Pone punta derecha. Y está dejando cortita para Pires. La pelota de Iván. Movió por el medio. Juega la pelota a mitad del terreno. Solamente para Jiménez. Juega de zurda. La pelota, la punta sur. Avanza el equipo repollero.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participás de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, pelota para Roque, tiene Roque ganó, pone la pelota, juega al medio, marca en esa zona Marcos Cáceres. La pelota por arriba, golpe de cabeza, insiste, se manda arriba Roque, jugó Merrini, le va a pegar o no. Merrini con la pelota, Merrini juega para Roque. Roque giró, le va a pegar, le robaron esa pelota, Ricardo. Muy lento, Roque. Muy parsimonioso para girar con la pelota. 3 jugadores de Tacuarí para quitarle. A ver, pelota, saque de costado para Libertad. El partido se mantiene 0-0, minuto 49. Pechuga te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y mucho más. Pechugona, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos para todos los días. Con tus compras en Koala participa del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La pelota para Libertad, tiene Jiménez con esa pelota, minuto 49 con 20, repito, insiste, el repoñero se defiende como puede Tacuaré. La pelota entró del área, se mete Lorenzo, no le va a pegar Lorenzo. Lorenzo juega para Pire, levantó el centro, tiró, golpe de cabeza defensivo. La pelota le queda a Caballero, le pega al arco, Ricardo. Lo peor que pudo hacer Caballero. Sacar un remate sin sentido cuando el partido se está por ir y dándole la oportunidad ahora al arquero que deje pasar unos minutos, algunos segundos. Importante. Juliadosa que se va y lo apura el arquero. Por favor, Juliadosa. Marcamos el tiempo de juego. Neumático Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. 0-0 el partido. Y su seguro, Chaco. Monumental. Le queda uno más al partido, pelota larga. A ver, repito, este marcador le sirve mucho a Cerro, le sirve a Olimpia. Y Tacuarí también está salvando en lo que tiene que ver con el promedio. También le viene bien a Tacuarí este puntaje, Ricardo. Totalmente. Tacuarí que empata acá en el estadio de River y se festeja en Paraúno y en Barrio Obrero. La pelota le da por el medio. A ver, la tiene Caballero, juega, tiene Paredes, le pegó, tiró, buscó el arco. Deja correr Morínigo, será tiro de portería para Libertad. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en la Asunción sobre Ortigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Esto va a terminar, repito, va a terminar por ahora 0-0, festeja Cerro, decíamos con Ricardo, con Víctor, festeja Olimpia. En lo que tiene que ver mañana, Cerro juega de visitante en Sajonia, ante Sol de América. Qué partido mañana, Cerro Sol. De fondo estará el general Caballero Luqueño. Hasta acá termina. Terminó el partido, señoras y señores, en cancha de River. No pudo lograr la victoria Libertad. Tacuarí Libertad terminó 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Germán, con Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Diego. Muchos gritos de recriminaciones. No solamente para el técnico, sino también para los jugadores de Libertad aquí por parte de la hinchada, muy enojado después de lo que ha sido perder nuevamente la oportunidad de depender de sí mismos. Vamos a escucharlo acá a Carlos Ullari, expresidente de Libertad. Sí, vamos, faltan varias fechas todavía, o sea, esto va a ir pasando, o sea, ni Cerro va a ganar todo su partido ni Libertad tampoco, entonces este es una carrera que todavía faltan 4 partidos por delante y tenemos que saber jugarlo, hay que saber con tranquilidad. Ni Libertad salió campeón cuando Cerro empató en el Clásico, y ahora tiene que Cerro poder hacer su partido. También Cerro viene de un partido en Brasil y tiene que salir a hacer el resultado. Vamos a ver cómo le va contra Sol. De todos modos, don Carlos, para la audiencia de fútbol a lo grande, de todos modos es una lástima haber perdido una nueva oportunidad de depender de sí mismo, ¿no? Evidentemente, hoy vinimos a tratar de ganar el partido. La verdad, contra Tacuarí hemos tenido siempre decepciones, no hemos podido ganarle. Y de vuelta hoy han hecho su partido. Y tal vez nosotros dejamos pasar el primer tiempo, perdimos un tiempo completo. Y bueno, esta es hasta aquí hemos perdido 2 puntos. Vamos a ver si Cerro logra hacer lo suyo, o si no lo hace, también vamos a seguir adelante, ¿verdad? Yo soy una persona de fútbol, creo en este equipo y creo que todavía falta mucho.
Faltó arriesgar más quizás en el segundo tiempo, patear un poco más al arco, intentar más tomando en cuenta que el equipo rival se retrasó demasiado, prácticamente defendió todo el segundo tiempo, don Carlos. Y sí, a la vista del resultado ahora sí, efectivamente como decimos, Tacuarí habrá pasado 2 o 3 veces el medio campo en el primer tiempo y nosotros insistimos con un juego de toque, con un juego de tratar de tener una línea de juego que tiene el técnico y no hemos sabido romper el cero de otra manera. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes. Era la palabra de Carlos Guyari, expresidente de Libertad, observando aquí lo que fue el partido en el sector preferencial, Ricardo. Bueno, y otros dirigentes, los hinchas, el descontento allí, Germán. Vamos a conversar acá, a ver. ¡No son nada usted! ¡Usted tiene que callarse! ¡Usted tiene que callarse! ¡Tiene que callarse usted! ¡Ustedes no son liberteños! Era muy enojado acá. Seguí ahí. Retirando. Hace rato lo vimos aquí a Francisco Jiménez Calvo, expresidente de Libertad también, pero él minutos antes de que termine el partido se retiró también. Queríamos tomar también algunas de sus palabras.